armas, batallas y hombres que cambiaron el curso de la historia. Severlov. Ya en las primeras horas del día 7 de junio, es decir, el día D+1, fue herido en la cadera, sin revestir gravedad, por lo que se le encomendó la labor de custodiar a varios prisioneros norteamericanos, camino de las líneas alemanas. Uno de aquellos prisioneros le preguntó cuándo iban a ser fusilados, cuestión a la que Severlov le respondió con firmeza: nadie va a ser fusilado. Él y muchos en su división lo tenían claro. Semejante acción traería la deshonra a su unidad. Impensable hacerlo. Hola amantes de la historia, soy Francisco Garzacampa y estas son las historias habladas de Bellum Artis, Historia Militar, el lugar de encuentro para vosotros los amantes de la historia militar. Hoy viajamos en el tiempo a la Segunda Guerra Mundial, para conocer la defensa alemana de las playas en el día D. Pero antes, como siempre, os recuerdo que si os gustan nuestras historias habladas, nos podéis invitar a un café en nuestro sistema de micromecenazgo en patreon.com/belunartis o también a través de los sistemas de apoyo de YouTube y iVoox. Y también podéis lucir nuestras camisetas ahora en verano con el logo de Bellum Artis, que están a la venta en BHM Shop, SHOP, tienda en inglés, bhmshop.app. Pues espero que disfrutéis de esta historia hablada y pido perdón a los que están en el directo por este retraso, porque a veces es difícil conciliar la vida familiar y el hobby de la historia militar. Empezamos y saludamos a nuestro amigo y ya colaborador habitual, Daniel Ortega. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola Francisco, ¿qué tal estás? Espero que muy bien y aprovecho estos instantes iniciales para mandar un fuerte saludo a toda la audiencia. Pues muy bien, este programa lo vamos a transmitir en directo, como ya sabes, como hacemos siempre. Pero aparte, muchos nos pueden escuchar si quieren a través del sistema de Twitch, de Twitter, perdona, Twitter. No, no, no Twitch, que también existe. Twitter, en el que pueden preguntar por voz a la vez que en el chat del YouTube. Pues vamos a ir juntos, ¿no? A las playas de Normandía, que ya fui recientemente con David Díaz Cabo, para conocer las operaciones aerotransportadas estadounidenses y británicas, y ahora nos toca ver un poco el enfoque alemán, ese enfoque, digamos, de los defensores, que cuentas en uno de los capítulos de tu libro Soldados, Hazañas y Batallas, ¿no? Un libro que bueno, lo puse, el que quiera comprarlo, está en la descripción del programa, y si quieren disfrutar de tus novelas, también hay otras, que hicimos ya programa de muchas de ellas, de Águilas Azules, hicimos también programa del cómic del cruce del río Volhov, también hicimos de Stalingrado, cartas de Stalingrado y alguno más que ya ni me acuerdo. Sí, ya son muchos proyectos que he publicado y que bueno, que he tenido la suerte de que varias editoriales hayan confiado en mi trabajo, tanto desde el punto de vista de la divulgación como este primer libro que has citado, Soldados, Hazañas y Batallas, que es un tipo de libro ya un poco más enfocado a la divulgación histórica, un poco lo que, por ejemplo, hacemos tanto en Bellum Artis como en otros canales en los que participo, como Héroes de Guerra 2.0. Aquí aprovecho para saludar al otro capitán, José Antonio Márquez Periano, que también es colaborador habitual de Ujú. Bellum Artis. Y la verdad que ese libro, Soldados, Hazañas y Batallas, es un poco el colofón o una recapitulación de muchos de esos campos de batalla que he visitado en repetidas ocasiones, algunos de ellos, como es el propio escenario que nos ocupa hoy, que es el muro atlántico, pero en concreto un punto muy concreto, que son esas playas de Normandía. Yo recuerdo que aquel escenario lo visité pues cuando tenía pelo largo todavía, no te digo más, unos 20 años calculo que tenía cuando lo visité por primera vez. Y fue uno de esos escenarios que te marcan, ¿no? Que te hace sobre todo reflexionar, decir, bueno, aquí hace, pues eso, 60 años o cuando lo visité en su día hoy, hace ya 80 años,
prácticamente hubo jóvenes de mi edad y de la de muchos otros que hemos visitado estos campos de batalla con posterioridad a que concluyese la Segunda Guerra Mundial, y te hace reflexionar, decir, bueno, yo tengo ahora 20 años y vivo en un mundo, entre comillas, en paz, en una Europa en paz. Aquí hace 80 años, hace 60 años, o el tiempo que sea, han muerto chavales de mi edad, unos por buscar un objetivo, otros por buscar otro, y lo que está claro que lo diremos al final del programa, a modo de conclusión, si me permites al final recitar un pequeño pasaje de este libro, de Soldados, Hazañas y Batallas, de este capítulo en concreto. Te hace reflexionar porque dices, madre mía, aquí hace 60, 80 años se estaban matando jóvenes de mi edad, insisto, unos buscando unos objetivos, otros, pero la gran mayoría estaban en una guerra en la que no querían participar y, lógicamente, no querían morir por unos oficiales o por unos mandamases, vamos a llamarlo así, de sus respectivas naciones que ni conocían y que a saber si tenían cierta admiración o respeto hacia ellos siquiera, ¿no? Es decir, que les Mm. mandaron a una guerra que, insisto, que muchos de ellos no querían estar ahí en ese momento. Pues vamos a hablar, digamos, casi todas las películas, bueno, hay alguna, ¿no? Hay una coreana, ¿no? My Way, Mm, que ve un poco el enfoque de los defensores, pero la mayor parte de las películas eh, están protagonizadas, ¿no? Digamos, por los atacantes o los que desembarcan en las playas de Normandía, ¿no? Pues ujú, vamos a fijarnos un poco en el otro lado, ¿no? Digamos, en los que casi siempre son los malos de la película. Es decir, es cierto que a lo mejor desde el punto de vista de los valores democráticos, a día de hoy, ¿no? Bueno, pues podemos muchos enfocarnos en una simpleza maniquea, ¿no? Una especie mm, de simpleza de que unos son buenos y otros malos, ¿no? Pero en las películas eso funciona muy bien y siempre, digamos, que se pone Hollywood, ¿no? Desembarcando y a veces aparecen cameos, ¿no? De los defensores, pero ujú, nosotros nos vamos a poner en las trincheras, nos vamos a meter en un Tobruk, nos vamos a meter en una de las unidades, a lo mejor Panzer, que estaban un poco lejos de las playas y veremos todo un poco cómo se podía, digamos, determinar o marcar la defensa, ¿no? de estas playas de Normandía. Que lo primero que tenemos que recordar, ¿no? Que todo este sistema de Normandía, que lo vemos en las películas, y ya tenemos aquí varios programas un poco hablando, ¿no? de las operaciones aerotransportadas en Normandía, e incluso otro que hice muy recientemente con dos amigos, ¿no? Eh, Pera Cardona y Viator, Viatoro, hicimos uno sobre lo que no sabías del día de, ¿no? Lo que no te habían contado el día de. Y ya tenemos varios programas. Aquí podemos hacer un enfoque, ¿no? Un poco de cómo eran las defensas y cómo era la mentalidad del defensor, ¿no? Y qué tipos de ujú. tropas teníamos ahí en las defensas de las playas, ¿no? Y sobre todo, un poco ver cómo era la estrategia defensiva alemana, ¿no? Ahí vamos viendo. Después tengo dentro, en julio, lo más seguro que venga un chico que autoeditó este libro, Sie Comen, un libro Génesis del Ujú. día D, que es un libro de un chico, bueno, chico vasco, militar español, que vive en el País Vasco, hizo este libro en el que cuenta un poco la defensa alemana, ¿no? de las playas. Y lo voy a invitar también para que dé su versión de lo que tú vas a contar también hoy. Es decir, a mí me gusta mucho, alguien dirá, ¿se repiten los programas? No, se repite el tema, pero no el programa, porque dos personas Ujú. distintas dan un enfoque distinto. E incluso, aunque tú y yo hagamos mañana el mismo programa, nos va a salir distinto. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Además, yo creo que si el autor de algún trabajo ha tenido la posibilidad de visitar los campos de batalla o hacer entrevistas a protagonistas que estuvieron allí, o por desgracia ya gente pues que tenemos mi edad, que por desgracia, insisto, no hemos podido coincidir con un gran número de veteranos, porque cada año que pasa van falleciendo, lógicamente es ley de vida, pero sí que tenemos posibilidad de acudir a archivos históricos o hacer entrevistas a sus familiares más directos, que a su vez recogieron ese legado verbal, ese legado en voz viva de lo que fue su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Yo he tenido la ocasión de hablar con algunos de estos protagonistas o de sus familiares incluso, y sobre todo de acudir a información escrita, fuentes primarias, y te da una perspectiva más realista, mucho más acorde a lo que fue aquello que lo que pues, se ha tratado de vender a través, lo que hemos comentado otras veces aquí, a través de Hollywood, a través de documentales que como bien decías,
se limitan a acusar, ¿no? Decir, bueno, aquí hay buenos y aquí hay malos, y ya te han etiquetado y aquí no hay más. Bueno, pues vamos a intentar poner cada cosa en su sitio, vamos a intentar hablar de personas que estuvieron defendiendo un lugar del mapa, en este caso las playas de Normandía, y que insistimos que muchos de estos defensores es que estaban allí porque no les quedaba otro remedio. Ujú. Y es que esto se repite en todos los ejércitos del mundo en aquella época. No nos engañemos. Aquí el que no iba a la guerra, ya te lo habían... A ver, había un periodo, vamos a llamarlo así, de alistamiento voluntario, pero cuando las cosas pintan chungas, la recluta ya es forzosa. Y díselo tú a alguien del ejército rojo, del ejército de los Estados Unidos o del ejército que quieras. La cosa es muy similar en todos los países y esto te das cuenta gracias a estas labores de investigación. Eh, yo pido el esfuerzo de que todos los que nos están viendo, que nos están escuchando hoy, que hagan ese esfuerzo de ponerse en el pellejo de alguien que está allí en ese momento, en 1944, en el día D y días sucesivos, y que te han dicho que a ti te toca hacer eso. Porque como no lo hagas, ya sabes lo que te espera. El paredón o la prisión. O sea, aquí no hay más, aquí no hay tintas medias. Sí, a ver, hay, en los ejércitos todavía no hay los conscriptos, ¿no? Los que son, digamos, llamados. Ujú, Después puede haber mayor o menor nivel, ¿no? De, digamos, ujú, de similitud, ¿no? Con los ideales que defiende el gobierno, ¿no? De tu estado, ¿no? exacto, De tu exacto. patria, ¿no? Es decir, pero en este caso, cuando veamos un poco las tropas de la Wehrmacht, ¿no? Del GER, Ujú, que defendían las playas. Bueno, había también alguno de la Luftwaffe en baterías antiaéreas, ¿no? Porque aviones no ujú, había muchos en esa zona. Pues tenemos que hay voluntarios, ¿no? Pero también hay tropas voluntarias de estas, digamos, de los front, hay tropas de sí, segunda fila de otras zonas, ¿no? Es decir, todo eso hace que haya que ver también la moral de las tropas en la defensa, ¿no? Es decir, no es lo eso mismo es. unas tropas voluntarias como pudo ser las Waffen-SS, ¿no? O Ujú, alguna unidad de élite de la Wehrmacht que una de guarnición o de ujú. los front, es decir, no es lo mismo. Eso es. Sí, porque lógicamente dentro de los defensores, con ya no solo el día de, lógicamente, sino días posteriores, ya van a acudir al frente otras unidades que bien podemos catalogar ya de más ideologizadas, como pueden ser esas Waffen-SS que estábamos citando, que hemos comentado un poco hace unos instantes, pero aquí la defensa corre a cargo de esas playas de Normandía, lo iremos desglosando poco a poco a lo largo del programa, de gente del ejército regular, es decir, de gente que sí que se ha podido alistar voluntaria al comienzo de la guerra y que por azares del destino pues termina ahí, voluntarios o, entre comillas, voluntarios del, Ujú. del ejército, como han podido ser esas formaciones, esos Ostbataillon, esos soldados del este que son reclutados, que son incorporados a filas y que se terminan viendo envueltos en el desembarco de Normandía, soldados asiáticos, soldados de múltiples nacionalidades e incluso podemos encontrarnos el caso de soldados, insisto, de nacionalidades de lo más diversas que nos podamos imaginar que estaban allí en aquel día. Esto nos meteremos luego un poquito más en lo que es harina del día de, pero yo creo que lo que primero procede es dar 4 pinceladas. Insisto, a mí no me gusta dar muchos datos, prefiero que el oyente o la persona que nos esté viendo al otro lado, que luego él por su cuenta se ponga a investigar, que se ponga a leer libros de historia, porque de ahí va a sacar muchísima información, pero aquí la idea es, como siempre, un poco esa divulgación y que luego cada uno vaya haciéndose esa opinión y que pueda contrastar por sí mismo si todo eso que se ve en el cine, si todo eso que se ve en los documentales es 100% cierto o no. Eh, a mí me sorprendió mucho la primera vez que pisé allí, insisto, con 20 años, que todavía se conservasen, pues, en cierto buen estado, algunas de ellas, esas fortificaciones Ujú. que hay en algunas playas de Normandía, no en todas, ojo. Que lo digo porque muchos de esos búnkers que se han visto en el cine, que se han visto en documentales más o menos dramatizados, no utilizando material videográfico de aquella época, muchas veces te quieren presentar como una Normandía plenamente fortificada y eso es lógicamente una mentira monumental. Normandía lo primero que te sorprende es porque combina una orografía un poquito alterna. Quiero decir, tienes desde esas zonas con unos acantilados más o menos Ujú. verticales con otras playas muy extensas, ¿de acuerdo? Como por ejemplo, nos veremos ahora cuando vayamos detallando cómo fue el desembarco desde el punto de vista de los defensores. El muro atlántico hay que comprenderlo como un conjunto que Hitler
ya en el año 42, pues bueno, visto que hay varios intentos de tropas especiales, de comandos o de algunos grupos formados sobre todo los británicos, que intentan dar golpes aquí y allá, pues bueno, para ir un poco testeando esas defensas de los alemanes o de intentar hacer, pues bueno, alguna incursión, lo de siempre, recabar algo de información, algo de intelligence y traerlo consigo de vuelta a las islas. En este caso, pues Hitler ya ve que esto, pues en el año 41 sobre todo, pues dice, bueno, ¿qué pasa aquí? Que se nos van a colar hasta, hasta la cocina si les dejamos. Pues bueno, ya dan una vuelta de tuerca al tema y dicen, bueno, aquí hay que empezar a fortificar esto porque tarde o temprano van a seguir mandándonos más ataques y quién sabe si se establece un frente ya un poco más grueso, ¿no? De cara a años sucesivos. A lo largo de ese año 1942, Hitler emite la orden número 40, la orden o directiva del Führer número 40, con la que ordena que se tienda una red de fortificaciones, de puntos defensivos enlazados más o menos y que sean de una robustez lo suficientemente considerable como Mm. para detener una invasión enemiga. Claro, Pero pero esto amigos, es la teoría que siempre va a estar en un un plano plano. en el que poner puntos está muy bien y a Exacto, ver cómo después eso se realiza en una guerra, ¿no? exacto. Claro, tú imagínate, Francisco, cualquiera de los que nos esté escuchando ahora, que te encargan este marrón, porque esto es un marrón, pero así Sí. de grande. Y te dicen, no, mira, es que tienes que proteger desde lo más arriba, lo más al norte de Noruega, hasta los Pirineos, esa unión de Francia con España. Pues bueno, te tiene que dar cuando menos vértigo, solo de pensarlo. Bueno, Sí. ¿cómo protejo yo todo esto? Sobre Es, todo esas, es tot un montón de mierda. Tot. Un pero tot. así de grande además. Entonces, cualquiera que le pongan a defender, ya solo la costa de Noruega, con todas esas entradas, salidas, islas que tiene para aquí y para allá, pues bueno, es para volverse loco, literalmente. Estamos hablando de una línea que se calcula, porque esto, bueno, es casi imposible calcular 100% la exactitud, pero a los que les encargan este proyecto más o menos tienen que defender una línea de 3.000 kilómetros. Claro, porque una cosa es la línea costera, pero después, claro, que muy Ujú, bien dices tú, en Noruega, cada entrante y salida de fiordos exacto, aumenta kilómetros de costa. No es la misma la costa exacto. normanda, que es lisa, es decir, digamos, Es, es una línea de playa, a lo mejor inmensa, de ujú. 30 kilómetros, que Noruega, que en esos 30 kilómetros tiene 10 entrantes. Exacto. Y luego, bueno, ya no nos olvidemos tampoco de las propias islas del canal, que sí hay que proteger con algún tipo de artillería antiaérea, etcétera, etcétera. O sea, un pastel para los pobres que les cayó este marrón, así de Ujú. claro. Bueno, a lo largo de años sucesivos, pues todo esto se pone en marcha, con mayor o menor acierto, lo iremos viendo a posteriori en el programa, pero más o menos ya valoraremos al final si sirvió de algo, si fue eficaz o no. Lo que sí que es cierto es que aquí se invierten recursos al por mayor, o sea, una cantidad ingente de recursos. Estamos hablando de millones de toneladas pues de lo que entenderíamos hoy de hormigón, para empezar a plantear esas fortificaciones, esos búnkers, esas trincheras, esos bloqueos ya un poco más fortificadas de una forma más potente. Estamos hablando de unos niveles impresionantes de recursos. Ya digo que se calculan que unos 11.000 millones de 11 millones de toneladas de hormigón, Y más añade acero. acero, más el acero que sustenta Claro. todo eso, que se calcula que más de 1.000.000. O sea, es una burrada. O sea, es que yo me pongo a pensarlo o a imaginarlo y es que colapso. O sea, es que eso es una barbaridad. Es una barbaridad. ¿Qué ocurre? Que durante ese 1942, 1943, todo esto se va poniendo en marcha. Lógicamente necesitas una cantidad bestial de personas para poder construir esto. O sea, esto tú piensas que se está llevando a cabo todo este programa en mitad de una guerra mundial. Ahí está el tema. Esto ya complica Cuidado. mucho más todo lo que nosotros queramos soñar, ¿no? Cuidado con esto, porque es que hoy en día hay mucha gente que dice, bueno, el muro atlántico, si eso aquello, pues va, fue un colador, fue un ya, ponte tú a hacerlo, campeón, con esos recursos y en mitad de una guerra. A ver cómo lo haces. Bueno, pues yo creo que dada la situación, eh, se hizo lo mejor que se pudo. O sea, las cosas como son. Estos millones de trabajadores que van corriendo para arriba, para abajo, pues a lo largo de los respectivos países donde se les asigna esas labores de fortificación, pues estamos hablando desde Francia, Bélgica, etcétera, etcétera, hasta llegar a Noruega,
eh, hay un porcentaje de trabajadores forzosos que lógicamente colma la estadística, o sea, son un porcentaje elevadísimo. También es cierto que hay trabajadores voluntarios que, bueno, van a recibir un sueldo de estar mirando en casa. Pues imagínate Ujú. tú un francés que, bueno, que por los motivos que sea, pues no tiene otra forma de sustentar su vida y a su familia y bueno, pues oye, yo me pongo aquí a trabajar. No, y de hecho Esto, incluso en España hubo, digamos, búsqueda de trabajadores para las fábricas de guerra y también me correcto. imagino que algunos trabajarían esto, asalariados que se venían a España a Ujú. contratar. Correcto, correcto. O sea, estamos hablando de un proyecto faraónico que necesitas mano de obra, pero por un tubo. Es que, insisto, solo imaginarse las proporciones de este, de este tinglao es de verdad para colapsar mentalmente. Aparte de estos trabajadores tanto forzosos como voluntarios, pues bueno, tenemos ahí esa organización TOD de sobra conocida, pues que bueno, va poniendo un poco orden, entre comillas, va poniendo dirigiendo, va poniendo un poco sobre el terreno, pues piedra sobre piedra, tonelada sobre tonelada, como hemos comentado antes, para ir dando forma a todo este proyecto. Insisto, faraónico, faraónico. Eh, ¿Qué va a ocurrir con el transcurso de los años? Pues que cuando llegamos a ese 1944, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, resulta que nombran a un comandante inspector, que es el archiconocido Feldmarschall, el mariscal de campo Rommel, y que, bueno, pues ve esas posiciones y que, claro, se queda el tío pues un poco pues, con cara Ujú. de cuadro. Decir, bueno, esto que hay aquí, ¿qué muro atlántico ni qué 8 cuartos es esto? Vamos a ver. Es una valla, Eh, no un muro. Aquí ni hay muro ni nada. Que hay playa y más playa. Bueno, pues esto también es para ya no solo quedarte con lo que dicen los libros de historia, sino, en serio, invito a la gente a que vaya ya no solo a Normandía, sino a Cherburgo, a Caen, a Calais, a todos estos sitios, porque se va a dar cuenta de la magnitud del proyecto, ¿vale? Sí, sí. Yo estuve allí, estoy poniendo fotos, las fotos que ven en color son Ujú, mías de mi viaje a Normandía. Por lo ujú. tanto, si están mal, lo siento, que es que no puedo hacer mejor foto. A mí me daría vergüenza subir alguna mía porque yo tenía entonces el pelo largo por la espalda, ¿no? Hasta ahí como buen metalero. Vergüenza, vergüenza o envidia, eso depende de cómo lo enfoquemos. Mira cómo estoy hoy, mira cómo estoy hoy. Bueno, yo me quiero poner un poco en el pellejo de Rommel, o invito a todo el mundo que se ponga en el pellejo de Rommel, y que te digan, oye, te tienes que encargar de defender esto porque se escuchan rumores de que aquí va a pasar algo gordo no tardando mucho. Bueno, el panorama que se encuentra Rommel es para él desolador. Un tío que yo también lo he comentado aquí en el programa y en otros espacios radiofónicos, que Rommel para mí es un gran estratega, es un oficial que, Ujú. que se ganó su Blue Max, su Pour le Mérite en la Primera Guerra Mundial, entre otras muchas condecoraciones. Y este hombre sabe lo que es la táctica, o sea, es decir, respuesta, ataque, contraataque, un hombre de acción en el campo de batalla. Para mí es un gran táctico. Como estratega, pues bueno, hay otros generales y mariscales, por supuesto, en la Segunda Guerra Mundial, mucho mejores que él. Él tiene esa visión más, si os fijáis o si leéis sobre Rommel y sobre cómo intenta mejorar estas defensas, es la mente de un táctico. Es decir, bueno, si yo paro, que es su mentalidad, es Ujú. lo que decía, dice, si yo logro parar la invasión en las playas, tal vez, tal vez, entre comillas, podamos detener toda la invasión que posteriormente pues tuvo lugar. Bueno, Al a tío mí no- teóricamente me parece que es correcto porque sí, cuando llegan, digamos, la cabeza de playa es más débil a que ujú, si los dejas depositar tropas, refuerzos, era exacto, lógico. Otra cosa es si es fácil. exacto, Porque, claro, exacto. tienes que contar con todo el apoyo naval que tiene la artillería naval, ¿no? Es decir, Exacto, exacto. Tenemos el problema que efectivamente, pues Rommel ve aquello, dice, bueno, pues es que esto, si aquí lanzo a miles de hombres, pues bueno, sí, hay unas minas, hay unos obstáculos y tal, pero es que es insuficiente. Entonces, claro, durante los meses de abril, mayo, se dedica a reforzar aquello. O sea, está haciendo, si te fijas, hay muchísimas imágenes, vídeos de Rommel inspeccionando las playas, ¿no? Que sale ahí, pues eso, con su gabardina de cuero, con sus galones de mariscal y demás, y está recorriendo las playas haciendo una labor inspectora. ujú. Lo que está diciendo es achuchar a la gente, oye, aquí más minas, aquí más tal, aquí más cual, aquí no sé qué, pero ya no solo en la playa, ojo, también en retaguardia, porque este tío de tonto no tenía un pelo. O sea, ¿qué es lo que veía? Él dice, bueno, aquí me pueden lanzar paracaidistas, aquí me pueden lanzar planeadores, aquí
yo qué sé, pueden romper el frente en un momento dado y se van a meter tierra adentro. Bueno, pues el tío, entre otras medidas, dice, oye, pues vamos a complementar estas medidas de primera línea, de vanguardia, con otras ya un poco más retrasadas, ¿no? Que, por ejemplo, pues fue, que hoy nos pueden parecer tonterías, pero inundar campos de cultivo Sí, los sí. inundan de Y agua. poner los famosos espárragos de Rommel, que era una especie de Correcto, palo clavado en el suelo, un poste de teléfono, por correcto. ejemplo, para Sí. que los planeadores, que era, digamos, el medio en el que se podía transportar más tropas, porque al final los Ujú, paracaidistas son una unidad de élite, y la ujú. infantería aerotransportada, o la infantería, digamos, en planadores, era más Ujú. numerosa en proporción. Y también Exacto, llevaban la artillería, llevaban más cosas. Sí. exacto. Puedes llevar un pequeño vehículo, puedes Sí, llevar sí. artillería, puedes llevar un montón de suministros, cosas que un tío lanzado en paracaídas pues no puede llevar ni por asomo, ¿no? Entonces, en este caso también se dedica a poner, por ejemplo, aparte de estos famosos espárragos de Rommel, se ponen pues, un montón de kilómetros de alambre de espino, pequeñas estacas unidas unas con otras con cables de alambre de acero, pues para que si cae un planeador por allí, pues lo reviente literalmente y arrase con todo el personal que lleva dentro. O sea, son cosas que, bueno, pueden parecernos maquiavélicas, pero es que son formas de defenderte. O sea, es que no, Ujú. si te pones en el pellejo de ellos, lo entiendes, ¿no? Eh, ¿Qué pasa con esas defensas en Normandía? Pues bueno, si prestéis mucha atención a las fotografías de época, seguro que muchas van a ser de propaganda del Tercer Reich y casi siempre las baterías que salen son las mismas. Incluso algunas de ellas no son ni del lugar en el que corresponde en el pie de foto, porque ¿qué está haciendo el Tercer Reich a través de su propaganda? Pues intentar llegar a todo el mundo, tanto a sus soldados como diciendo, cuidado, que esto está muy protegido, tranquilidad, como al enemigo. Es decir, cuidado, Ujú. no vengáis aquí que os vamos a dar la del pulpo. Bueno, pues todo esto, la propaganda de ambos bandos jugó un papel decisivo en esta construcción del mito del Atlantic Wall, del muro atlántico. ¿Qué te llama poderosamente la atención cuando tú vas y visitas el lugar en persona? Pues bueno, sobre todo cuando vas sumando más años, más conocimientos y repites visita, pues te llama la atención que efectivamente esas megaconstrucciones pues son dos contadas. Yo me me acuerdo que en una de estas, bueno, en concreto en la playa Maja, alrededores, ya conectando con otras playas, dices, bueno, ¿y dónde están estos megabúnkers que se supone que estaban por aquí o que posteriormente, por ejemplo, que se ve eso en el Soldado Ryan, ¿no? Que desembarcan directamente delante de un megabúnker. Bueno, pues es que eso eran casos contados, o sea, es que No, esto no estaba y la preparado. mayor parte de esos megabúnkers, por ejemplo, el que queda en la zona de Ujú, británica, hay uno de varias plantas, ujú, que es como de observación artillera y tiene correcto. ciertas cosas, pero después la mayor parte de las posiciones que hay, eh, bueno, podemos buscar los modelos de búnker que hay o Ujú, hacer un programa en profundidad sobre eso, porque la mayor parte de ellos, cuando vemos el Soldado Ryan, realmente lo que nos están mostrando no es un búnker, digamos, ujú, de defensa, es un búnker de observación artillera. Es el que ujú. tiene la famosa, digamos, aspillera horizontal, ¿no? Eso Pero es. esos no eran así los búnkers defensivos. La mayor parte de los búnkers defensivos en esta zona eran los famosos Tobruk. Voy a poner Ujú, uno aquí que es un Tobruk al que le pusieron una torreta de Panzer, ¿no? O ujú, de, bueno, exacto. de vehículo checo, o de vehículo, o de tanque Renault francés, ¿no? Y Ujú. ese mismo modelo de Tobruk tenía uno más pequeñito que era como una tapa de alcantarilla por el que salía una MG. Exacto, exacto. Claro, estamos viendo que en Normandía hay ciertos lugares que tú no puedes construir, dada la orografía del terreno, dado el propio suelo de la playa, pues tú no puedes plantear un mastodonte allí de hormigón que digas, bueno, pues es que esto, con esto voy a detener aquí, no sé qué, le pongo un cañón de una barbaridad de centímetros, ya la boom. Ah, no, no, o sea, es que no es viable. Si hubiese forrado toda la playa, pues a lo mejor sí podrías haber hecho bastante daño a los barcos, a las lanchas de desembarco que llegan por allí, pero es que son casos anecdóticos. Entonces, todo eso que nos presentan muchas veces en los documentales, en las películas, como bien decía Francisco hace unos instantes, son búnkeres de observación que tiene mucho más sentido, porque lo que van a hacer ahí es guiar el tiro de la artillería que puedes tener en retaguardia o varios kilómetros arriba abajo Ujú. de esa línea defensiva, de esa primera línea de vanguardia. Eso sí que tiene sentido. De Ahí, hecho, por ejemplo, sí, en el tema sí. de la artillería, bueno, estoy poniendo una foto ahora de uno de los búnkers de Bonneville, Sí. que hay una, bueno, una reproducción muy interesante.
justo, bueno, se hace como incluso el espectáculo sonoro y visual, ¿no? Que está en un bombardeo y que suena aquello como, dice, "Bueno, cuidado gente con problemas del corazón, por favor", y la verdad que suena bastante y es muy Sí. llamativo. Es una de las baterías que atacaron los paracaidistas británicos Ujú, en la Operación Tonga. Y esa, digamos que había dos tipos de batería de artillería. La batería de artillería naval, que se solía ujú, situar lejos de la playa, ujú. salvo alguna que está en la costa, ¿no? Como Pont du Hoc, o otra que hay, no me acuerdo el nombre. Esa sí que está, no me acuerdo el nombre, mira. Esa sí que está en el acantilado, ¿no? Para Sí, disparar desde a eso la costa. Después estaban las que estaban alejadas, que servían de fuego naval, pero también para bombardear un poco las lanchas de desembarco. correcto. Y después estaba la artillería, digamos, de playa, ¿no? Y voy a poner un búnker, Ujú, porque en el Soldado Ryan no lo muestran, y realmente el búnker más habitual sería este que está enfilado ujú, paralelo a la playa, ujú, digamos, al paseo marítimo, y la parte más poderosa del búnker es hacia el mar, porque es para ujú. protegerle del fuego naval y poder barrer la playa en diagonal, ¿no? Es decir, Exacto. no es para atacar en sí a las lanchas de desembarco, porque eso lo hacía la artillería que estaba hacia atrás, ¿no? Tierra Eso es, en adentro, retaguardia. Ujú. sino que esto era para barrer las playas, ¿no? Claro, porque una posición que tú pongas tus mejores cañones en primera línea, dala por machacada porque estamos hablando de que la superioridad aérea y la superioridad naval en esos momentos del ejército de los Estados Unidos, todos sus aliados, o de los aliados en general, es abrumadora. O sea, es que no se podía contestar con ningún tipo de artillería que tenían en esos momentos los alemanes en primera línea. Por eso, como bien dices, Francisco, estos búnkers son más orientados a esa orientación del tiro, están enfocados a ese trabajo y en casos muy puntuales, como en algunas de estas fotografías que hemos visto, o que al igual puedes poner alguna de ellas, se puede ver perfectamente que estos búnkers son literalmente una espillera horizontal para que salga por ahí, asome alguien, pueda mirar por esa oquedad y a través de ella, pues bueno, pueda detectar alguna amenaza en el Y horizonte. ahí Pero se es que ponían también, también los telémetros, estos aparatos correcto, así alargados, que son correcto, como unos prismáticos, pero que se abren horizontalmente mucho, correcto, para correcto, calcular distancias. Ahí se ponían, correcto. pero bueno, en caso de necesidad podías poner una MG para disparar, pero no estaba Sí. diseñado para eso. Exacto, es que además tú no puedes tener un búnker de este estilo para defender porque es que no es operativo. O sea, lo que muy bien comentabas, ¿dónde pongo yo aquí las ametralladoras? ¿Qué ángulo de tiro tengo? Es que no es viable. O sea, lo máximo que podrías disparar por ahí a lo mejor era, pues eso, un fusil y gracias. O sea, es que no es operativo. Estamos hablando que también estas defensas que se encuentran a Rommel son tan precarias, algunas de ellas, que únicamente son como líneas improvisadas de trincheras ahí en lo alto de, de, las, de esos parapetos naturales que hace la propia línea de playa. Por ejemplo, yo me acuerdo cuando estuve por allí, insisto, en varias ocasiones, te sorprendes porque la elevación no es muy agresiva, ¿no? En el terreno. Pues me recordaba mucho, por ejemplo, a las colinas de Silo en algún punto, ¿no? Que estamos hablando de unas elevaciones de 30, 40, 50 metros, ¿no? Que la marea cuando sube, cuando baja, te deja en la línea de costa, pues puede haber una separación, en este caso desde las líneas defensivas alemanas hasta donde está el oleaje, cuando está la marea baja, pues igual de 300 metros. O sea, es Mm. que es una barbaridad. O sea, tú esto lo has visto con tus propios ojos y cuando la marea sube sí que estás muy cerquita, pero claro, cuando esto baja, que es lo que les ocurrió a Claro, muchos de los ahí atacantes. entraba el debate que es mejor, estar cerca de la costa al desembarcar, pero no Ujú, había sitio para meter la segunda oleada de desembarco, exacto. o meterlos lejos, pero que entrase la segunda, ¿no? Es decir, ahí... Claro, claro. ¿Sabes qué pasa? Que aquí, por ejemplo, desde el punto de vista del atacante, van a haber muchas de estas defensas descubiertas, digamos, estas estacas que ponían en diagonal para que volcasen las lanchas de Mm. desembarco, estas estacas que tienen una mina en la parte superior para que al contacto saltara por los aires la lancha de desembarco de turno, los erizos checos, las puertas belgas, estos obstáculos quedaban a la vista, ¿no? Entonces, bueno, pues podían servir de protección para la infantería, pues bueno,
poco o nada, las cosas como son. Eso, Ujú. poco o nada puedes hacer ahí tapado detrás de una cosa de esas. Bueno, lo que tenían que Pero hacer la primera oleada, ¿no? A estos, por ejemplo, a estas mm, puertas de Frisia sí, o estos no me acuerdo cómo se llaman, los que eran de madera. Bueno, estos sistemas de protección podían, las primeras tandas de desembarco que iban a desembarcar muy lejos digamos, ujú, de la salida de la playa, ir ujú, volando estos obstáculos para eso es, la llegada de la segunda tanda o tercera tanda de lanchas, que esas ya irían más cerca, ¿no? Es decir, quería correcto, ir correcto. limpiando poco a poco con demoliciones o los ibis, ¿no? Sí, con Ir, zapadores tenían que liquidar todo aquello, claro. Pero es que el problema es que tú cuando lanzas esas primeras oleadas, la marea, estamos hablando de que eran las 6 de la mañana aprox, más o menos, depende de sectores, la marea estaba, pues, como te puedes imaginar, el agua estaba muy lejos de esa línea de costa. Entonces, los pobres que les toca bajar allí de las lanchas de desembarco, pues es que están vendidos. O sea, lo primero, llegan con una mar que está muy revuelta. Muchos llegan desorientados, han vomitado, la cabeza está que les está dando más vueltas que otra cosa. Ya bajan de esas lanchas, el que ha podido bajar, que ha tenido la suerte de que su lancha no ha volado por los aires, pues bueno, pues el uniforme empapado perdido, con todo, el tipo de tela que se hacían entonces, que esto también hay que comentarlo. Un peso adicional que llevas en el cuerpo y espérate a ver si tu arma dispara cuando tiene que hacerlo. O sea, todo esto son cosas que muchas veces, pues bueno, sí, desembarcan ya a hacer la guerra. No, cuidado, que aquí hay muchos factores. Entonces, estos pobres que salen ahí en las primeras oleadas están literalmente vendidos. De hecho, veremos luego si la efectividad de las defensas fue o no tanto o más importante que los propios accidentes naturales del terreno. mm. Estos Mira, soldados que sí, sí, se... mira, encontré una página que la voy a compartir y ya que sé que estás en YouTube viéndolo, el programa, la estaba buscando porque la había visto yo hace tiempo y la acabo de encontrar. Ujú. Espera, que todavía tengo que configurar aquí, pantallitas. No es fácil. Es complicada la labor de Francisco, son muchas cosas a la vez, sí señor. La gente solo sabe que interrumpo, pero no sabe que a la vez de hablar e interrumpir hago más cosas. No interrumpes, aportas, ese es el matiz. Mira, es una página que se llama bunkersite.com, o Ujú. sea, bunkersite.com, en Sí, el que viene un poco todos los búnkers alemanes de la Segunda Guerra Mundial que están localizados bueno, por el creador, que sí. falleció al parecer, y bueno, te entran ya en la página y lo veis. Se llama bunkersite.com. Y lo que yo estoy buscando es en Bunkerpedia, Ujú, Typology, que son los ujú. tipos de búnker, ¿no? Y lo que hacía Alemania tenía como unos búnker tipo, los Sí, modelos, y se sí, diseñaban conjuntos de modelos, es decir, eso no es. se no tenían que hacer algo para cada sitio. Ellos lo que hacían era, quiero, pues dame uno de estos de agua, un depósito de agua, un Eso, VF2A, un VFSB, ¿no? Y cada uno de ellos, digamos, tiene su configuración, peso, su plano. Y lo que se hacía era mezclas de estos. Por ejemplo, podíamos poner perfectamente un SK1, que es ujú, el búnker para jefe, para ujú, Estado Mayor. Lo uníamos con un FLAC, una L2, que es para poner una posición antiaérea, ujú, y se ve perfectamente un sistema rotativo circular en el que se ponía el cañón para que girase, ujú. y los depósitos de munición en una especie de anillo concéntrico. Lo vas a ver, te llega Eso un es. poco de retraso a ti, pero lo vas a ver ahí. Sí, O nos vamos pues ponemos un L2, ¿no? Pero también quiero meterle un VF4B para ametralladoras. Tienes ahí una pequeña tronera de ametralladora. ujú, Y le meto, yo qué sé, por ejemplo, el VF7C para almacén de munición. Tienes ahí el modelo de cómo tiene que ser un depósito. Y está todo. eso Mira, es. un Tobruk, por ejemplo. Un Tobruk 67, uno. Ujú, Este es para una torreta de un Renault F-17. exacto. Y te viene el sistema. Ah, pero mira, no, me gusta este que me vale para un Tobruk, para un cañón de 2 centímetros. Pues, Ujú, no tomo foto. Para 8 un mortero, 69. Ya tienes aquí el sistema de mortero y el del compañero para ojear, ¿no? ujú. Eso es. Claro, entonces, todo esto hay que pensar que es intentar economizar esfuerzos. Es decir, si tú tienes una industria de producción que más o menos la puedes ir guiando, es decir, cada
modelo ya tiene sus planos tal y cual, que luego puede haber sus variantes, pues como ocurría que en el típico caso de los alemanes con los carros de combate, pues hay variantes, hay mejoras, etcétera, etcétera. Pero todo esto que está mostrándonos Francisco, efectivamente, todo esto está ultra planificado para economizar esfuerzos. O sea, esto era así, o sea, no tenía otra explicación. ¿De acuerdo? Entonces, también un poco en función de la orografía del terreno, pues el búnker a plantear pues bueno, puede variar sustancialmente, ¿no? Mm. De hecho, en Normandía a mí me llamó mucho la atención que te encuentras material reutilizado de aquí y de allá, como comentaba algún espectador bueno, alguna de las fotos que te envié antes, tienes posiciones improvisadas con torretas de carros de combate, pero ya no solo con carros de combate alemanes, o sea, con todo lo que han podido ir canibalizando por Mm. ahí. Bueno, es que, a ver, en el caso, por ejemplo, de los carros de combate, ¿no? Los franceses o lo que sea, claro, Eso es. por ejemplo, los checos los metieron como parte del ejército alemán, Ujú. crearon un modelo específico de Panzer que Sí. tenía esa denominación, pero otros países como los franceses, a lo mejor, les era difícil el mantenimiento, el entrenamiento y tal, lo que decidieron fue canibalizarlos, coger las Exacto, torretas y llevarlas a estos puestos, digamos, de Tobruk. De hecho, exacto. diseñaron un Tobruk con el anillo justo para meter la torreta, porque no es tan fácil. Es decir, tú tienes que tener una torreta en el que esa torreta, perdona, un anillo en el que entre Ujú. con los carros. Exacto. Y al final Sí, eso sí. va dando lugar a distintos tipos de búnker. Y hay una Ujú. cantidad de ellos impresionante. Estoy pasando Sí, sí. páginas. Sí, sí. Es que además, incluso por ejemplo, lo vimos cuando hablamos en la batalla de Berlín, había mini búnkers que estaban hechos únicamente con eso, con, con una torreta de un carro de combate pues que hubiese quedado destruido y que resultase ya irreparable, pues aprovechaban la torreta y la ponían ahí en una calle y bueno, pues metían ahí a un tío con un foso de 2 metros y metían ahí munición y todo lo que pudiera tener Mm. esa persona ahí para intentar resistir unos minutos la avalancha de enemigos, ¿no? Pues aquí estamos en algo parecido. Sí que es cierto que, bueno, esto que vemos en Normandía, pues bueno, son, digamos, islotes, es decir, un búnker aquí, otro allá, alguna posición intermedia de más o menos entidad, pero todo lo que va a marcar la diferencia en las defensas alemanas que son las que priman en el día D, son ese plano que te mandé con distintos nidos de resistencia. ¿Vale? Pongo, Ese, espera. esa para mí es una imagen fundamental, para mí es una imagen fundamental porque yo creo que el oyente promedio pues más o menos sabe que en Normandía había búnkers, había de todo, pero tal vez aquellos jóvenes que se están adentrando ahora mismo en estos temas de la historia de la Segunda Guerra Mundial, es que van a alucinar con ese plano. Es que van a alucinar porque dirán, ostras, pero si es que no había tanto búnker. Y Mm. efectivamente, no De había hecho, tanto lo que hacía, sobre todo el ejército, bueno, el plan de Rommel, ¿no? Teniendo en cuenta esto y el Atlantic Wall, Sí. y la concepción, ¿no? Que se fue haciendo, era Ujú. primero hacer posiciones, trinchera de toda la vida, ¿no? Una trinchera en tierra. Exacto, exacto. El cañón se le ponía en un sitio con unos sacos terreros o un montón de arena. Después, al lado, se iba fabricando, construyendo un Ujú. sistema en hormigón, pero mientras tanto se le Eh, protegía a la forma tradicional. Todo era así, digamos. No se eh, hacía la defensa de primeras, no, primero se hacía una defensa, digamos, normal, Más endeble, sí, más trinchera, normal. y Ujú. después poco a poco se iba, digamos, fosilizando la posición en hormigón, ¿no? Ujú. Pero lo que se hacía sobre todo, si veis el mapa que acabas de decirme, el que me mandaste tú, lo que se ve claramente es que se hacen unos puntos fuertes, ¿no? Sí. Pero se hacen en las salidas naturales de la playa. Es decir, cuando vamos a estas playas típicas, bueno, en el norte de España hay muchas de estas playas muy parecidas a las de Normandía, ¿no? Ujú. En las que no hay construcción todavía de paseos y Eso es. calles. Y hay como vaguadas, ¿no? Entre las dunas, Ujú. normalmente, entre las dunas que pueden ser muy altas en esta zona de Normandía, no tanto. Pero en la Ujú. zona, por ejemplo, de las landas francesas, están las mayores dunas de casi de Europa. Ahí Ujú. hay que buscar salidas naturales, ¿no? Es decir, la gente que salga de la playa no va a subir una duna de 30 metros de altura, sino que va a buscar el camino natural, ¿no? Y ese camino natural es donde se pone el punto fuerte. Eso es. Eso Y es ese lo que. punto fuerte es, ahí a lo mejor pones eso, lo que tú decías, varios Tobruk Ujú. de torre de un Renault, pero Ujú. también un lanzallamas. Y pones también varios ametralladoras MG. Y Eso es. detrás unos morteros para que vayan creando líneas defensivas. Eso es. Eso es. La idea, si os fijáis en el mapa,
todo eso que veis con una WN en alemán es Widerstandnest, es nido de resistencia, ¿vale? Y le van poniendo un numerito. Si os fijáis, les han ido numerando de derecha a izquierda. Es decir, venimos de las playas británicas, canadienses, Gold, Hunos World, y vamos a Normandía, y luego el número iría creciendo hacia la playa Utah. Todos estos Widerstandnest básicamente están constituidos, como bien apuntaba Francisco, están basados en una línea defensiva endeble que se va fortificando con el paso del tiempo. Todo esto, si os fijáis, están situados en esas vaguadas, en esas torrenteras bueno, pues cuando vienen las lluvias, pues ¿dónde va a caer el agua? Pues va a ir por una torrentera hacia el mar, ¿no? Pues son esas salidas naturales lo que se protege, porque la defensa consiste en eso, ¿no? Lo lógico es que si a mí me invaden por aquí, ¿qué va a hacer la gente? ¿Subir, trepar una elevación de 40, 50 metros? Pues no tiene sentido. ¿Por dónde van a ir? Pues van a intentar ir por esas subidas naturales para adentrarse tierra adentro. Lógicamente, para defender, ¿dónde lo vas a hacer? Pues en una elevación que te va a otorgar esa diferencia, que te va a otorgar esa superioridad en la defensa. Bueno, pues en una de estas defensas, en uno de estos puntos de defensa, en el Widerstand 62, el que tenéis ahí un poquito a mano derecha, el tercero por la mano derecha, Ujú. ahí vamos a encontrarnos a un personaje que ha pasado la historia con un nombre bastante tétrico, pero vemos que pudimos haber sido cualquiera de nosotros con 20 años. O sea, y esto así tal cual lo digo y lo puedo asegurar. Si quieres, Francisco, ahora que hemos visto toda la anatomía, todo lo que es las fortificaciones, ya insisto, de una pincelada por encima, porque es que podemos estar 800 horas hablando Espera, antes de de cómo hablar se construían. de este hombre, que sé quién es, me parece, Ujú. vamos, hay un debate ahí sobre los Tobruk, Sí. que es una de las posiciones, digamos, que, bueno, más singulares porque a veces nos choca, ¿no? El nombre. Mm, Eh, el debate que dicen ahí es que, ¿qué hubiese pasado si no llega a Rommel a África, ¿no? Es cierto que esta posición defensiva, el Tobruk, ujú, recibe el nombre claramente, ¿no? De una ciudad del norte ujú, de África, pero el diseño es italiano, al parecer es ujú, una, bueno, una barbeta, una posición en barbeta que llamaban ellos, que se hacía para un solo individuo, para una sola persona, a un bajo coste, y los alemanes bueno, lo hicieron suyo. Y la forma de hacer este sistema de búnker, que aquí hay una imagen, parece una alcantarilla, ¿no? Que se ujú. escarbó hacia abajo y se puso ahí el hormigón, era al revés, se hacía, voy a poner las fotos, Sí. se hacía la obra de hormigón. Ujú, Aquí tenemos un proceso de fabricación, de construcción de una, ujú, cofrado toda la vida, se ponen los maderos, se echa el hormigón, se echa el enrejado de acero ujú. para fortalecer el hormigón, y una vez que lo tienes, que queda muy bonito él así, parece una casa prefabricada. Sí, sí, sí. Claro, hay que pensar que los alemanes llegan a Italia prácticamente como invitados, entre comillas, de los italianos que llevaban Claro, ya claro, claro, claro. Ya tiempo tienes por como allí. una Sí, especie sí. de container de madera y es Ujú. de hormigón, y eso lo tapas. Eso lo Eso dejas es. a la vista la entrada, que hay un caminín normalmente Ujú. lateral que une con una trinchera o no, Eso es. y el Tobruk arriba. Eso Y es. tengo aquí una imagen de cómo es por dentro para que lo veáis el Ujú. sistema. Joder, la verdad que son fortificaciones que son bastante claustrofóbicas, ¿eh? Y no sé si Hay que tengo pensar que fotos es yo eso. dentro de una, porque no sé, no me Sí. acuerdo. Del búnker sí hice. Ujú. Sí, yo de hecho, bueno, te hablo de aquellas cámaras que había que ir con el carrete, o sea, esto se ha llovido, y alguna foto tengo por ahí en formato papel, fotográfico, y cada vez que las ves te viene a la mente, ¿no? Ya no quiero ni imaginar la gente que tuvo que hacer ahí la guerra de estos sitios que son de verdad ataúdes de hormigón, o sea, es que te pueden albergar una persona, dos personas, estos tipo Tobruk, como bien comentas, y son la verdad que bastante angustiosos. Pensad que la altura por dentro, pues muchas veces un tío de nuestra estatura, de un 80 más o menos, ahí dentro lo pasas mal, lo Mm. pasas mal. O sea, pero realmente mal. Entonces, pues bueno, imagínate en una situación de estas que están bombardeando por todos los lados. Bueno, o sea, es que los testimonios que hay de soldados que estuvieron ahí dentro te ponen los pelos de punta, de verdad. Son terroríficas las narraciones de esta gente. Eh, yo por ir, Sí, sí, vamos digamos, avanzando. sí, por ir avanzando un poquito a la perspectiva más humana de lo que es la defensa. Hemos visto ahí un poco
las defensas físicas, como hemos comentado, búnkers, trincheras y todo esto, es importante que nos metamos también en la perspectiva humana, como hemos hecho en otros programas en los que he tenido el placer de intervenir en tu canal. Quiero que la gente se meta un poquito en el contexto de qué está ocurriendo en esos momentos en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, estamos en junio del 44, comienzos del mes de junio del 44. ¿Qué ha ocurrido? Porque muchas veces dicen, no, el segundo frente en Europa. Bueno, esto ya casi sería un tercer frente, porque ¿qué ha ocurrido antes de Normandía? Pues bueno, hay una bota ahí, una cosita en forma de bota en el mapa europeo al sur, que es Italia, que justo entre los meses de enero y mayo de ese año de 1944 se ha producido la batalla de Montecassino, harto conocida, donde en la primera etapa veremos que los estadounidenses se llevan una soberana paliza porque emplean una táctica contra una división que ya les tenía acogidos, que ya le tenía cogida la matrícula al ejército norteamericano, que es la 15ª División de Panzergrenadier. Los Estados Unidos, con su 36 división, con su 36ª división, se estampa contra unas defensas que pensaba que iban a ser muy endebles en esa línea Gustav, en las inmediaciones de Montecassino, y pagan un alto precio y prácticamente quedan destrozados. Algunos de sus regimientos y batallones tienen que recular y se empieza a producir esa sucesión de batallas en Montecassino, donde empiezan a intervenir franceses, británicos, tropas de la Commonwealth, tropas coloniales de Francia, hasta los polacos que básicamente llegan allí en la prórroga, con todos los respetos, lógicamente. No, pero Y llegan en la próloga, pero bueno, están en los peores momentos. sí, llegan en un momento crucial, pero claro, ya unos alemanes que dicen, bueno, de aquí nos tenemos que ir porque nos van a copar, nos van a machacar y ya, bueno, los 4 gatos que quedamos fuera. Bueno, lo digo porque muchas veces se habla de la primera división paracaidista y que, bueno, ¿qué entidad de división era aquello? Era una división sobre el papel, o sea, allí ¿cuántos paracaidistas podía haber? Pocos miles, o sea, nada, muy lejos de esos 10, 12.000 que podían constituir una división ya sobre el papel en toda regla, ¿no? Aquí ya nada, no existía prácticamente nada, ¿no? Entonces, bueno, los aliados vienen de eso, de Montecassino, del desembarco de Anzio, por ejemplo, que también tiene lugar en esas fechas, en ese primer semestre del 44. Entonces, bueno, ya se va a abrir otro frente en el norte de Europa, esa gran operación que ya sí se va a producir a gran escala en el norte de Europa. Fíjate, Francisco, qué curioso que en apenas unas horas se va a cumplir el aniversario de esa operación Bagration, esa operación tan desconocida a veces, o que pasa sin pena ni gloria Bueno, en en Melun los Artis libros la históricos. pueden escuchar, ¿eh? Ujú. Operación Bagration para mí es la gran operación de la Segunda Guerra Mundial y ocurre en el frente del Este. Insisto, donde para mí se juega la guerra de verdad, la guerra de auténtico desgaste para la Wehrmacht, donde va a sufrir el 75% de sus bajas aproximadamente, es allí, en el este. Fijaros, por dar luego, mira que no me gusta dar muchos datos, pero para que luego al final la gente pondere por sí misma, pero fijaros que el día D va a transcurrir prácticamente, no en paralelo, pero bueno, se produce días antes de la operación Bagration. Los alemanes que están aquí defendiendo lo que es Normandía o que intervienen en la campaña de Normandía. Estamos hablando de varios cientos de miles, ¿de acuerdo? Y se van a enfrentar el primer día, los primeros que desembarcan, etcétera. Estamos hablando de 150 y tantos mil norteamericanos, que luego con el paso de los días, ya hablamos del verano del 44, julio, agosto, ya se calcula que hay entre 1,5 millones, 2 millones de soldados aliados en van a intervenir en todo lo que es la campaña de Normandía. Bueno, pues el primer día de la operación Bagration, ese 22 de junio del 44, los soviéticos ponen en el campo de batalla 2.300.000 hombres, aprox. O sea, para que nos hagamos una idea de la magnitud. Normandía, cualquiera que ha estado por allí y ha ido desde, por ejemplo, Caen hasta, pues yo qué sé, hasta Point du Hoc, las playas, ¿no?, más famosas que puede haber, hay 100 kilómetros. Sí, y bueno, menos. Y también menos, correcto. También menos. Bueno, ¿cuánto mide la línea del frente de la operación Bagration? Pues desde el Mar del Norte hasta Odessa. Ahí, mira, el que quiera conocer Bagration en profundidad, no es porque sea de Melun Artis, ¿vale? Pero creo que el programa que hicimos con Antonio Muñoz Lorente, muy recomendable, Operación Bagration 1944, no sé si es el mejor,
pero es de los mejores que puede haber en español sobre la Operación Bagration. Está en Recomendable, muy formato recomendable. podcast, a ver si lo puedo pasar a formato YouTube. Y Ujú. me da un día la vida, iré pasando poco a poco los programas. Pues estaría bien para que el público, insisto, que no sea tan ducho a lo mejor en la Segunda Guerra Mundial, que compare por sí mismo. Luego al final daré algunos datos estadísticos, Mm. simplemente a modo de colofón. Tenemos a estos alemanes, que insisto, que son... eh, quiero meterme un poquito ya en el perfil de soldado que está ahí. Muchas veces se ha hablado de que, bueno, que las tropas que están en Normandía defendiendo son las más fieras del mundo, que si las Waffen SS, que si tal. Bueno, vamos a intentar derribar algún mito. Bueno, ¿a qué se enfrentan, por ejemplo, por poner un caso, los soldados de los Estados Unidos cuando desembarcan en Omaha, por ejemplo? Bueno, pues se van a enfrentar a una división estática, es decir, una división de ocupación eh, pedestre, es decir, con pocos Sí. recursos No, no, móviles para la moverse de idea, uno la a idea otro. es que no tuviesen. Los caballos estaban todos en el frente ruso. Correcto, ahí se les estaba dando otro uso. Ya no digo Claro, el coche, yo digo caballos. exacto, o sea, ya nos olvidamos de camiones, de, bueno, pues igual alguna bicicletilla, alguna cosa por ahí y algún caballo suelto, pues bueno, para cualquier otro fin que nos imaginemos que, pues bueno, que puede ser transporte de recursos, tirar de un carro y poco más. Sí, bueno, y tendrían algún caballo para el tema de comunicaciones, a lo mejor. Así como... Correcto, correcto, correcto. O sea, vehículos los justos. Estamos hablando de una división estática en toda regla, ¿de acuerdo? La 752 en concreto. Em, ¿Qué va a pasar el día D cuando estos integrantes de la... Uy, 752, te he dicho, perdona, 352. Es la división que van a encontrarse. La 352 División de Infantería de, de los alemanes es la que va a intentar parar esa invasión en la playa de Omaha, por poner un caso. Ujú. Bueno, estos soldados que están ahí, muchos de ellos son inexpertos, no saben lo que es la guerra, o sea, se han dedicado, pues desde que se les ha reclutado, se les han mandado ahí. De hecho, algunos de sus integrantes, pues son gente que, pues bueno, que ha quedado herida en otros frentes y se les trae aquí. Y algunos, pues de los integrantes, pues son, insisto, captados de otras nacionalidades y que están aquí, que incluso tienen problemas de comunicación verbal, comprensiva, Sí, sí. de las órdenes con los oficiales alemanes que mandan las unidades de turno. Claro, aquí estamos hablando, por ejemplo, están en el chat del famoso coreano Yang Kyung Yang Ki-yong-gon, que Tengo coreanos. tengo un artículo sobre él ya hace tiempo, del Ujú, año 2013, ya llovió. sí, Ahora estoy de youtuber, pero yo en el 2011 ya hacía artículos, y este de ujú, 2013 sobre sí. Yang Kim-jong-un. Es que claro, son soldados bueno, que muchos de ellos han hecho la guerra contra los rusos incluso. Sí, 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 no, este luchó contra los Que vienen rusos, aquí. se unió a los rusos, lo capturaron los alemanes y después fue a Estados Unidos como prisionero y se quedó allí. Exacto. O sea, son historias súper curiosas las de los coreanos o la gente de los Os Battalion, ¿no? De Sí, los sí. rusos o de otras nacionalidades que terminan aquí, ¿no? Bueno, pues Pero tenemos lucharon algún bien, ¿eh? caso. No, no se rindieron fácilmente. No, 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 exacto, exacto. Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchos de estos soldados que ya saben hacer la guerra, que porque han combatido con anterioridad, bueno, ya saben, que puede parecer una gilipollez, pero ya saben disparar un arma y saben trabajar bajo presión. Y el día de otra cosa no, pero presión van a tener por un Bastante, sí. tubo esta gente. Y yo creo que aquí procede rescatar la figura de algún soldado y de algún oficial, como es el teniente Frerkin, que está al cargo de una sección en este Widerstand 62, en este nido de resistencia 62. El teniente Frerkin es un tío ya con experiencia, un tío bastante listo a la hora de plantear su defensa. Sabe los recursos de los que dispone, 30 hombres, 32 hombres, aprox. Y básicamente se va a dedicar a coordinar a sus hombres y una de las misiones más importantes en el día de es que sus hombres no salgan corriendo. ¿De acuerdo? Porque no todos los oficiales tenían bajo su mando a veteranos de guerra. Bueno, resulta que este señor, que Frerkin, tiene a un soldado, Henrik Severloch, alias Heini, para sus amigos, un chaval, un granjero, que está a punto de cumplir 21 años en esos días, ¿no? Del desembarco de Normandía, y resulta que este tío ha recalado allí en Normandía pues de mero rebote. Estamos hablando de un tío que acabó en Normandía de rebote. ¿Por qué acaba este tío de rebote en Normandía? Bueno, pues como muchos otros de sus camaradas, pues resulta que ha ido al frente ruso
ha visto el percal, es un tío bueno, que se alista, entre comillas, pues bueno, pues ya sabemos cómo era la cosita en Alemania o en el Ejército Rojo, pues ¿Mm? bueno, ya llega a cierto punto que hay que alistarse sí o sí. Bueno, pues este chaval, insisto, un granjero de apenas 20 años, 21, Severoló, ¿no? em, ¿perdón? Severoló. Sí, Henrik Severloch. Este chico va al frente ruso, pues bueno, tiene allí sus combates, sabe lo que es hacer la guerra. Y de hecho, pues bueno, resulta que contrae una enfermedad pulmonar bueno, que prácticamente se lo tienen que quitar de allí de encima, pues porque va a causar baja o incluso pues puede que muera, ¿no? Dada la gravedad de su enfermedad. Va convaleciente, tira para retaguardia, tal, y cuando ya se está recuperando, pues bueno, dicen: "Este tío no es apto para el frente ruso", porque es donde se está desviando, insisto, todos los recursos habidos y por haber, van para allá, pues bueno, este tío no es apto, pues ¿qué hacemos con él? Pues bueno, pues le ponemos a una división estática. Pues hala. Porque se suponía que, en Normandía o en Calais, en el paso más estrecho, en Calais, pues bueno, sí, se iba a producir la invasión, pero a saber cuándo. Bueno, pues mientras tanto, pues hay que mandar recursos para poner orden por aquí, estar presente, ¿no? Que el uniforme esté presente por allí. Eso no Sí. suele la gente. Ahí después hay que recordar también que para Hitler, ¿no? Mm, Él tenía la obsesión, ¿no? De que este desembarco se haría en Calais, en la zona más sí, estrecha del sí, paso, que es lo que él pensaba cuando él iba a atacar, ¿no? En Operación León Marino, iba a exacto, atacar por ahí, por lo tanto él pensaba que los demás iban a atacar también por ahí. exacto. Claro, tenemos algún grupo de generales que esto, a ver, lo hemos pasado así un poco por encima, pero bueno, ¿por qué se produce el desembarco en Normandía? Bueno, pues porque ha Bueno, pero habido eso, una eso operación. Dani, Sí, no, porque eso tengo a la gente varios programas sobre el tema del espionaje, las medidas del contraespionaje en el eso es. desembarco en Normandía, Ujú. que es espionaje y bueno, en Normandía. Lo voy a poner aquí la imagen para que lo vea la gente y los que están en iVoox Perfecto, lo tienen ahí. perfecto. Lo digo porque Échale no un tiene que ver con los vistacín. alemanes. Podemos hablar de cómo los alemanes se creyeron esas trampas, eso sí, Claro, porque eso pensar sí. que todo esto que termina los aliados desembarcando en Normandía, o sea, no es algo que se planee de hoy para mañana. O sea, este proceso lleva años. O sea, Ujú. esto es una operación a gran escala, es la operación anfibia más grande de la historia. Que bueno, que cuidado, que esto, a ver, no se improvisa de hoy para mañana. Esto requiere, bueno, yo no sé si alguno de los oficiales que lo planeó, que a ti te sonará también, el desembarco de Alucemas, pues bueno, no sé si se inspiraría en algo ahí también, ¿no? Que los protagonizamos los españoles. A ver, Eh, Alucemas se basó en Galípoli, mejorándolo, se metieron Ujú, elementos de aviación, elementos correcto, de tal, que sí que fueron tomados aquí. Y, por ejemplo, la correcto. importancia de las hachas de desembarco, que en Alucemas no había ni en Galípoli. El Ujú, hecho de que se dieron cuenta que bajar de los barcos por los laterales era malo y dio lugar a que se hiciesen las famosas lanchas Higgins, ¿no? Estas sí, que se están basadas a su vez en el concepto de las barcas de solo plano de los ujú, Everglades, ¿no? Esto, bueno, al eso final, es. todo son sumas, ¿no? De Ir ideas una con improvisando. otra. Sí, es ir improvisando, bueno, y, la palabra no es la correcta, ir mejorando sobre lo anterior, sí, que quiere decir, me salió la palabra en inglés, ir como improving sobre sobre lo anterior, ¿no? Es ir mejorando. En este caso, los aliados se han preocupado mucho de poner en marcha una operación, la operación Bodyguard, la operación guardaespaldas, que es una operación a gran escala. ¿De acuerdo? Es una operación enorme, enorme, que a su vez incorpora otras mini fases de engaño, de otras operaciones de engaño, y entre ellas está la Operación Fortitud Norte y ¿Eh? Fortitud Sur. La Operación Fortitud Norte, básicamente lo que se intentaba hacer ver a los alemanes es que se iba a invadir pues, por los países nórdicos. ¿De acuerdo? Es decir, bueno, de hecho hubo movimiento de personal, de vehículos, más o menos de importancia, mucho movimiento radiofónico de comunicaciones para jugar al despiste. Esto era también interesante comentarlo. Y también tenemos otra serie de operaciones que, insisto, se dan por todo el mundo, pero la que nos interesa a nosotros es esa suboperación que es la Fortitude South. Es decir, cómo engañamos a los alemanes para que se crean que vamos a pasar por Calais. Bueno, pues se inventan un ejército, un grupo de ejércitos ficticio, el primero de los Estados Unidos, y ponen a Ahí, Patton. a Patton, digo yo, vamos a Dime, poner a un general que es muy bueno, conocido, pero que molesta mucho. Pues correcto. a Vamos Patton a poner que a los alemanes le temen, pero mejor que no ande por ahí dando vueltas. correcto, correcto. Bueno, un tío que ya sabe lo que es hacer la guerra y bueno, y que molesta, como bien dices, que es un poco rudo en los modales. Pues bueno, le plantan ahí y bueno, pues hacen sus cosillas y bueno, pues hay fotos vamos, al por mayor
que podéis ver pues de tanques simulados, de todo, ¿no? De camiones simulados, aviones hechos con, pues eso, de inflables, con goma, con telas, con madera, con todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Y bueno, pues parece que la cosa resulta más o menos bien, porque bueno, pues sí que es cierto que se dedican a bombardear también las inmediaciones del estrecho, pues bueno, ya van dando también esa Sí. credibilidad gracias a los mensajes por radio, esa comunicación, etcétera. Pero bueno, en Normandía tampoco lo descuidan. Lógicamente no va a decir, bueno, pues aquí no bombardeo y bueno, pues todo por sorpresa. Pues no, porque iba a caer en saco roto, ¿no? Esa mascarada, esa operación. Pero amigos, tenemos ahí alguien dentro del Estado Mayor. Tenemos a Rundstedt, tenemos a Rommel, que bueno, eran más, tal vez más proclives a pensar que era Calais, porque era lo militarmente más esperable, pero es que tenemos algún cerebro dentro de los alemanes, como el general Marx, que él sí que llegó a anticipar que iba a ser sí o sí en las playas de Normandía, porque era, digamos, el plan que iba más en contra de toda la teoría De hecho, militar eso, hubo un convencional. juego de guerra, ¿no? Hicieron un juego de guerra, el Estado Mayor, en el que Mm. se hacía este desembarco, ¿no? Exacto, exacto. Claro, tú imagínate si lanzas a todos tus aliados, todas las tropas aliadas en Calais, pues igual la masacre hubiese sido mucho mayor. No sé si hubiese tenido éxito, o sea, eso ya entraríamos en las divagaciones, ¿no? En el what if, en el qué hubiese ocurrido si. Calais estaba mucho más protegido. Pensad que el punto de ataque que va contra todo, que va, digamos, más afín a toda la estrategia militar es Calais, es el punto más estrecho. Lógicamente los alemanes es lo que más defendido, es uno de los puntos más defendidos que tenían. Cualquiera que haya hecho el viaje en ferry o por el Eurotúnel hacia las Islas Británicas desde Francia es que tardas 0, en llegar. Es que no tardas nada. Entonces, tienes que defender eso con muchísima intensidad, con muchísimos recursos. O sea, es vital, fundamental poder defender aquello. Cosa que en Normandía, como es uno de los puntos más, más lejanos, distantes en el canal entre Inglaterra y Francia, pues lógicamente las defensas no eran tan contundentes. Pero bueno, ahí tenemos esa marca de diferencia que puede llegar o que quedó patente en los libros Sí. de historia, que fue de un único hombre en un punto concreto. Por eso mi intención ya no es solo de hablar de las barreras físicas, de pues bueno, orográficas y esas construcciones enormes, ¿no? que había a lo largo del muro atlántico, sino del papel que juegan los defensores, del factor Antes de humano. eso, antes de los defensores, que es muy humano y es lo que nos vamos a centrar, hablábamos del arte del engaño, ¿no? Del Sí, engaño de los británicos. Y ahí tengo el podcast Operación Bodyguard, en el que se cuenta espías del día D, que está en iVoox. Lo intentaré pasar de nuevo a YouTube. Es también que los propios alemanes también hicieron operaciones de engaño. Es decir, por los búnker supuesto. que ahora vemos en hormigón, color hormigón, como Sí. los castillos góticos y románicos los vemos en color piedra, cuando Ujú. realmente estaban pintados, pues lo mismo nos pasa con los búnkers, ¿no? Eso La es. mayor parte de los búnkers, o el 99% de estos búnkers de costa de Normanda, los Ujú. pintaban imitando casas, Sí, sí, imitando sí, cuadras, les ponían un techo de paja. eso Es es. muy simpático esto, y es algo que Sí. también hay que reconocer que los alemanes lo intentaron también. Sí, sí, claro, claro. Tú piensas que los alemanes en algunos puntos en concreto jugaron unas bazas maestras. Aquí tenemos uno de tantos ejemplos. Tú fíjate que este tipo de pintura ya se utilizaba salvando las distancias en la Primera Guerra Mundial por los aliados, por los británicos en los barcos, ¿no? Que Mm. lo que llamaban el Russell Dassel o el Dassel Camo. Era como una pintura bueno, que rompía un poco las líneas del barco y que hacía percibir como que el barco parecía que venía de frente cuando realmente estaba de lado, ¿no? Pues bueno, esto básicamente lo que juegas es con esa profundidad de la pintura, pues pareciera, anda, pues si parece una casa de verdad, pero claro, de, cuando esto te lo fotografían por todos los lados, pues ya, pues bueno, pierde un poco su eficacia, ¿no? No, claro, Pero estaba pensado de plano. sí, sí, claro, tú esto, si lo atacas de frente a lo lejos, pues igual sí que te parece una casa, pero claro, desde el aire, pues había que jugar con mucha maestría, ¿no? Pero en algunos casos sí que surtió efecto. De hecho, los propios alemanes y los aliados, pues se visitaban mutuamente, ¿no? Con esos aviones de reconocimiento para ver qué estaban haciendo. De hecho, yo tengo algún scan de
mapa original, no te lo he mandado porque pesaba muchísimo, es de una resolución enorme. Yo tengo algún sector en concreto de la playa de Normandía que saben perfectamente dónde están todas las puertas checas, casi todos los erizos checos Ujú. allí, y todas las puertas belgas, perdón. Es que se ve perfectamente en el mapa dónde están puestas todas, porque han hecho un trabajo de reconocimiento aéreo brutal. No, y Eso, submarinos para ver la profundidad de la arena, todo. Es decir, pero esto es muy todo, interesante todo. lo de los búnkers, que están pintados. Por ejemplo, estoy Sí, poniendo sí, uno con ventanitas, con sí, cortinas pintadas. sí. Muy Sí, bonito, sí, la es que verdad. todo Un el sitio. apartamento guay en la costa normanda, muy bonito. Y sólido, ¿eh? Esto dura en el Hombre, tiempo, esto sólido, lo, esto te dura generaciones. esto lo heredan los nietos. Sí, sí, sí. Bueno, Aquí pues no pueden decir que tenemos, esto es los tres cerditos, el de paja. ya te digo, esto no lo tumbaba abajo, ¿no? No, no. Bueno, pues tenemos a los oyentes, les tenemos ya metidos ahí, en esas playas de Normandía, en esas trincheras. Eso sí que son ya las defensas más convencionales. Y estamos en el punto de resistencia, en ese nido de resistencia número 62 con Heinrich Severloch. Bueno, traigo a colación este caso porque tal vez sea uno de los más conocidos dentro de esa división de infantería de la 352 alemana, que, insisto, como él, hubo más casos por ahí. Lo que pasa que bueno, él tuvo ese protagonismo en la historia simplemente por el mero hecho de que sobrevivió el día D, o sea, literalmente. Porque si le hubiese caído una mala bomba en el minuto 2, pues este tío no había llegado al final del día D, ¿no? Ujú, ¿Qué ocurre con este señor? Bueno, pues que Henrik Severloch sabe manejar una MG42 con una autoridad incontestable respecto a otros de sus camaradas que estaban en otros nidos de resistencia o en otros puntos fuertes. Sí que es cierto que normalmente el tirador de una MG42, pues bueno, ya puede ser un cabo o algún soldado de primera, entre comillas, bueno, que ya haya recibido un adiestramiento. Pero una cosa es el campo de tiro y otra cosa es la guerra. Y este ujú. tío ya sabía hacer la guerra, ya sabía cómo disparar. De hecho, el teniente Fredkin, su superior, puede sonar muy tétrico todo esto, pero es que vamos a ver. Estos tíos esto no es un videojuego, aquí no hay balas infinitas, no hay cartuchos infinitos, ¿de acuerdo? Aquí hay una munición. Este tío, en su posición de tiro hay dos ametralladoras, casi nunca se veía una ametralladora sola, siempre tiene que haber dos para darse apoyo con otros nidos de resistencia, de hacer fuego cruzado, batir toda la superficie posible. A este señor se le dan varios miles de cartuchos, ¿de acuerdo? Y importantísimo, estas armas, cada cinta, cinta y pico, yo he tenido algún exalumno que en el ejército de tierra o en alguna unidad ya más concreta ha disparado en entrenamientos con MG42 y sé de cerca cómo es el funcionamiento de este invento. ¿De acuerdo? Entonces, cada cinta, depende de la caña que le hayas dado, o cada dos cintas, pues igual tienes que cambiar el cañón. Entonces necesitas otro soldado que sea muy diestro Ujú. para cambiar el cañón, reemplazar el cañón. Porque cuando este arma empieza a disparar, estamos hablando de una auténtica barbaridad, 1200 disparos por minuto. O sea, es que en el conflicto no hubo un arma tan superior No, no, como es que esta. sigue en funcionamiento a día de hoy. ¿De acuerdo? Estamos hablando de un arma que dispara 1200 disparos por minuto. Está muy por encima de la MG34. Muy por encima. ¿Qué ocurre con la MG42? Pues que el tirador tiene que ser muy diestro. Y el oficial que da las órdenes tampoco tiene que ser manco. Quiero decir, porque tú a un tío no le puedes dar la orden de fuego a discreción y tira con todo lo que tengas. No. Esto es una. Ya cuando la mañana, esas primeras horas van pasando, ven que allí, pues bueno, después de los bombardeos previos, quedan unos cuantos en pie. Este tío, Frerkin, el teniente, tiene que racionalizar a sus hombres y la munición, porque no sabe cuándo va a recibir refuerzos, no sabe cuándo va a recibir suministros, munición, entre otras cosas, y no sabe con cuánta gente viene el enemigo y si eso es un golpe de mano o es la ofensiva. Eso es lo primero. Entonces, como buen oficial, lo que le dice, mira, y insisto, esto puede sonar muy tétrico, pero es que esto es la guerra. Aquí no hay amistades que valgan Ujú. con el enemigo, en primer término. Le dice, cuando tú veas que la gente, ahora lo recojo tal cual en el capítulo este del libro que comentábamos antes que escribí, el de soldados, hazañas y batallas. Le dice, literalmente, empieza a disparar cuando los soldados enemigos tengan el agua a la altura de las rodillas. Es decir, cuando ya al tío no le queda más remedio que avanzar, porque si echa para atrás va a ser peor, Ujú. porque ya el tío va a ir forrado de agua, pesa muchísimo su uniforme, su equipo, y lógicamente ya es que no le va a quedar más remedio que tirarse cuerpo a tierra. Entonces ya le tienes al tío
tirado en el agua y prácticamente inmovilizado. Entonces ya es tiro al pato. Tiro al Sí. pato. Además, este tío, Henrik Severloch, también lo deja recogido en algún testimonio escrito que por suerte ha trascendido décadas después del día D, o en algún documental para el que habló, que decía, claro, que él estaba entrenado para disparar en un sentido concreto, ir barriendo en una dirección, tal, más o menos de una forma sistemática. O sea, es que esto no es al tuntún como se ve en las películas. Tiro aquí, tiro al otro, no. Estos van raca, barriendo de forma sistemática, porque sabe que donde él no llega le complementa al otro compañero. Sí, que Y tienen suben como siempre. arcos ya de tiro más o menos marcados. Exacto, exacto. Además, fijaros que estamos hablando de una máquina, de una MG42, capaz de llegar a varios cientos de distancia con una efectividad, una eficacia de concentración de los disparos bastante decente. Esto no lo digo yo, que sí que he disparado algunas armas de la Segunda Guerra Mundial, supervisado, en campo de tiro, las cosas como son, pero ya con gente militar o gente que posee alguna de estas que ha disparado y Claro, que aquí te lo hay dice. que la MG42, bueno, tenía el bípode, que es lo que vemos en muchas películas, Sí, tenía un trípode, pero sí, para posiciones muy fijas, en este caso, correcto. había hasta una foto que estoy poniendo ahora mismo que de este 4. O sea, es un Sí, 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 cuatrípode, no sé cómo se dice, sí, cuatrípode. cuádrico sería, me Sí, sí, imagino, sí, más bien. cuadrípode, eso. Pues bueno, Y tú claro, piensas eso no que se mueve de ninguna manera, tiene ef un afuste perfecto. Estoy poniendo la efectivamente, foto, si no la conoces, la vas a ver ahora. sí, Claro, eso tiene que tener una puntería muy, muy buena. Claro, el claro, tema que eso en un Tobruk lo ujú, veo, pero como está esta foto, esto tiene que ser claro, muy provisional. claro, es que tú imagínate Ah, que, mira, es que se ve esta las maderas del encofrado, fíjate, mira. claro, entonces que imagínate que estas posiciones, tú puedes tener ese trípode, cuadrípode, como lo queramos llamar, hay algunas que sí que podías desenganchar el arma, te la podías llevar, lógicamente, y te vas a otra posición que tiene otro soporte donde tú puedes anclar el arma. Bien, perfecto. Pero aquí estamos en el día D. Ujú. ¿De acuerdo? Sí que hay posiciones, más o menos como esta, que, a ver, entre comillas, hablando de las distancias, más o menos estáticas, pero amigos, aquí empieza la fiesta y sálvese quien pueda. O sea, esto en cuanto, y así está, vamos, contado por muchos soldados alemanes, ¿no? Que llega un momento en que tienen que cambiar la orientación del arma porque es que ven que han caído sus compañeros que están manejando la otra arma, que ha quedado inutilizada, como es lo que le ocurre a Severloch, que, pues bueno, transcurridas ya las primeras instancias del desembarco de Normandía, el arma de sus camaradas, de su MG42, ha quedado inutilizada y lo que hacen es traer para acá toda la munición posible. Ujú. Es lo primero que hacen. Sí, sí. A ver, si el arma no se puede utilizar, traed todo para acá. Entonces, este chaval empieza a disparar, insisto, desde las 6 y pico de la mañana y está pegando tiros hasta las 3 de la tarde. O sea, imaginaros, Sí, sí. claro, en algunas de estas MG42 iban con una, digamos, con una pequeña mira bueno, que te puede ayudar a orientar el tiro, pero algunas de ellas, pues no tenían esa De hecho, opción. esas que tienen la mira, estoy viendo fotos, en algunas la mira la podías tal, pero después disparabas sentado desde abajo, es decir, Sí, no correcto, asomabas la cabeza por encima de la mira, que sería lo que vemos en muchas imágenes, sino que era correcto, una posición casi, digamos, moderna, ¿no? De disparo correcto, indirecto. No correcto. directamente con la metadora, sino a través del sistema. Correcto, correcto. De hecho, tanto las MG42 como las MG34, etcétera, que algunas de las que estamos viendo en imagen son las MG34, Sí, sí, es, algunas de 34, sí, sí. Pero eso es. bueno, es para ver el sistema. Exacto, es para ver un poquito el sistema de apoyo que tiene el arma, pues es que te garantiza pues hasta una seguridad al tirador enorme. Pero bueno, aquí estamos viendo que los aliados, los norteamericanos, se están acercando a la playa y que tu posición original la tienes que cambiar por múltiples circunstancias que estamos comentando, ¿no? Bueno, pues el caso de Henrik Severloch, se calcula que él disparó más de 10.000 cartuchos, entre 10.000 12.000 cartuchos. Hay un poco las distintas fuentes que consulté en su día, pero bueno, tampoco es que pueden ser 100% fiables, porque aquello era una locura. Entonces, pues igual iban canibalizando munición de un lado de otro, o alguien aparecía con un par de cajas más. O sea, ni él mismo. Lo digo porque muchas veces siempre te sale algún iluminado de la vida que te dice, no, pues fueron 14.574. Digo, mira, es que el tío no sabe ni a la gente que se llevó por delante. O sea, como para saber la gente, los cartuchos que disparó aquel día. Es que no lo sabe. Lo que sí que es cierto es que él, cuando su compañero iba cambiando el cañón, ¿de acuerdo? Que tuvieron que utilizar varios, por cierto, él tenía que tirar de Kar 98.
Un fusil de cerrojo de 5 cartuchos que tú insertas en la recámara y tiro a tiro, pum, 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 y fuera. Y otro cartucho. Pa, pa, pa. Nada que ver con un Garand americano, que tú metes el peine de 8 cartuchos y disparas, taca, 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 en semiautomático y a correr. Yo he disparado los dos y te digo que el disparo con el Kar 98, a ver, es muy delicado, es un Mm. arma muy, muy fácil de disparar y es muy artesanal. Es que tienes que ir uno por uno, taca, 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 tú metes el peine con los 5, sacas la guía, ala, y uno detrás de otro. El M1 Gran Americano, pues sí, te da mucha potencia de fuego en menos tiempo. O sea, fijaros la dificultad que tiene encima añadida este hombre Severlog el día D. O sea, es que cuando no está utilizando el arma principal, la MG42 tiene que tirar de rifle de cerrojo, como muchos, ojo, como muchos de los compañeros que están allí. Que es que muchas veces, insisto, en los documentales y demás, pues bueno, parece que estaba todo forrado de MG42 y de subfusiles MP40 y de los STG-44. No, la mayoría eran fusileros. E insisto, de una división estática. No, no, Sabían sí, el disparar ejército alemán, hasta el rifle de asalto que se generalizó eran todos fusileros. De hecho, solo el oficial de unidad tenía un MP38. Exacto. Sí, podías ver algún sargento con Sí, sí, MP40. su oficial, sí, el mando de una sección más. Exacto, el mando de una sección, pues bueno, y luego a lo sumo, pues yo que sé, igual algún cabo, tal, pero lo normal era o sea, un cabo primero, no un Sí, cabo sí. normal. Pero el sargento sí, seguro, y luego, pues, si ves algún oficial, pues yo que sé, pues como un Frerking de turno, pues bueno, iba con su arma reglamentaria que era una pistola. Pero bueno, sí podían tener acceso a algún subfusil, pero bueno, estamos hablando de No, yo creo que que los tenientes y sargentos sí me suena que los tenían, ¿eh? Pero yo, imagen de teniente sí. sí, tenientes es frecuente ver, Sí, sí. incluso capitanes, depende del circo donde estén metidos, pues es normal, Pero bueno, yo lo que quiero ver un poco, o que la gente sea consciente, es que se meta en la piel de un chaval de 20 años, de 21, que le han dado la orden de defender eso, por la mera razón de que están en uno de los puntos más expuestos y que si cae, el paso hacia la retaguardia del enemigo va a ser automático, porque como caiga un punto de resistencia, lo flanqueen, van a ir se les van a colar hasta la cocina el enemigo, ¿no? Ah, Entonces, eso pasó, por ejemplo, en la salida de Omaha, donde está el cementerio, fue el ujú, punto que se debilitó y salieron todos por ahí. exacto, exacto. Pero tú fíjate, ¿dónde está? ¿Dónde está? Es que además, de verdad, es que parece que quiero ensalzar aquí la figura de este hombre, pero es que es la realidad. O sea, es que Ah, no, para su ejército estaba haciendo un buen trabajo, claro. joder, es que es Claro, excepcional. claro, claro, es que eso es indiscutible. O sea, Fijaros el marrón de este tío, que es que su punto, su nido de resistencia está en la confluencia. Estoy mirándolo aquí en el mapa que hemos puesto antes. a ver, Entre los lo voy a sectores, poner, espera. entre los sectores, que lo vais a ver todos, entre el Fox Green y el Easy Red. O Espera, sea, espera, justo espera. en la confluencia de dos sectores. Es decir, normalmente si os fijáis en los planos de Normandía, donde confluyen los sectores, casualmente hay una vaguada de estas que te va a permitir el paso hacia arriba. Ujú. Pues justo él está al lado de una. Imaginaros el pastel de este hombre, ¿no? Entonces, claro, este tío tiene el apoyo de otro punto de resistencia más o menos próximo, que es el Widerstand 61, que lo tiene hacia su derecha en el mapa, hacia el este, y el resto, pues bueno, ya están a varias decenas de metros, sino cientos, bastante a tomar viento hablando mal y pronto. Entonces, sabe que este tío, sabe su oficial que bueno, aquí no puede, esto no puede caer. Ujú. Bueno, pues se tiran, insisto, desde las 6 de la mañana, 6 y algo de la mañana, hasta las 3 de la tarde, pegando tiros sin parar hasta que solo quedan en pie, en disposición de combatir, el teniente, Severlog y otro tío. Solo quedan 3. Y fijaros, entre los dos soldados, entre Severlog y el otro, no llegaban a cumplir los 40 años. Ujú. O sea, para que veáis el perfil de soldado que está ahí. Bueno, pues Fredkin, que también era un veinteañero, todo hay que decirlo, pues bueno, da la orden, dice, bueno, yo aquí con 3 tíos no hago nada. Entonces, pues bueno, esto ha caído, nos van a flanquear y nos van a exterminar. Nos vamos de aquí. Bueno, pues hasta ese punto, hasta ese momento, hasta esa media tarde del 6 de junio del 44, en el Widerstand 62, en ese punto de resistencia, Severlog, y insisto, esto yo no lo digo, lo dice él, que él no sabe a la gente a la que ha herido, a la que ha matado, a la que ha dejado para el otro, vamos, para el arrastre, o sea, no tiene ni idea, porque él se ha limitado a disparar con su MG42 y con su rifle. Y él, como otros tantos que están ahí, tanto invadiendo la playa, atacando la playa como defendiéndola, están con un objetivo en la cabeza, salir vivos de ese momento tan
histórico, sí, tan memorable, tan épico, pero permíteme la palabra, pero que las están pasando tan putas. O sea, la gente quiere salir viva de ahí. ¿Mm? Y este chaval lo que está pensando es eso. Yo quiero salir vivo de aquí. De hecho, Luego, tengo de hecho, una foto desde el punto de vista estadounidense, desembarcando en Omaha, sí, en la que marcan en un círculo dónde estaría más o menos la posición de él. Se ve en lo sí, alto, donde, digamos, detrás de ese sí, punto estaría el cementerio actual, eso es. y justo ahí se ve el puntito más o menos donde estaría su Tobruk y estaría él Ujú. disparando. Eso es. Sí, porque bueno, esto hay que decirlo, que este tío no estaba metido en un búnker, ¿eh? Este tío estaba digamos, como en una trinchera excavada, un poquito fortificada, como muchos otros, ¿eh? O sea, Ah, este tío no. no estaba en Tobruk, estaba en trinchera, vale, vale. Yo por lo que he podido investigar y encontrar hasta la fecha, este tío estaba como otros muchos. A ver, no te digo que en un momento dado tuviese acceso, fuese a uno, porque Severloch, como todos, eso era un avispero agitado. ¿De acuerdo? Mm, O sea, eso no es un tío que tú le pongas a las 6 de la mañana y aunque sea muy alemán y que cumplan la orden hasta el final, que son así ellos muy de esa forma, no va a estar ahí las 7 8 horas ahí pegando tiros estáticos, no. Esos se están moviendo. O sea, tú no te puedes quedar en el mismo sitio mucho rato porque es que te van a fundir. Este tío tuvo la suerte de que, por lo mismo que su teniente, que hasta ese momento pues su posición no cayó. Ya insisto que sus compañeros la palmaron y su arma quedó totalmente destruida. Este señor, pues cuando ve la situación les dice, oye, hay que ir para atrás. Bueno, pues como un oficial que podía haber dicho, bueno, pues os quedéis aquí protegiendo la retirada, yo me largo y luego ya os veo yo atrás. Bueno, pues bajo palabras del propio Severloch, él dijo que, bueno, que él respetaba siempre mucho a su teniente, que era uno de los mejores oficiales que había tenido y que le consideraba una persona honorable. mm. Eso es algo que a mí me llamó mucho la atención cuando lo leí por primera vez. Y te das cuenta del significado de las palabras de Severloch con cómo actuó este oficial. Insisto, veinteañero. Eh, Coge y les dice, iros de aquí, marcharos, volved a retaguardia. Y él espera que ellos se marchen, lógicamente pues con todas las armas que pueden encima y con toda la munición que puedan, y empiezan a distanciarse unos metros. Bueno, pues cuando ya Severloch y el otro compañero ya van reculando, cierto momento, Severloch se da la vuelta para ver si tiene que proteger a su oficial o ver por qué se está demorando. Y justo cuando él se da la vuelta ve que un norteamericano le dispara y literalmente le acierta en toda la cabeza y el tío se cae de morros, el teniente Ferkin, ¿no? Entonces, pues bueno, y mira que tú qué casualidades de la vida que a los pocos instantes también ve como al americano se lo abaten, ¿no? Y también Mm. lo liquidan ahí en el acto, ¿no? Entonces ya es consciente Severloch de que tiene que irse de allí sí o sí. Entonces, pues bueno, ya él sale de allí pitando leches y bueno, pues consigue sobrevivir. De 32 tíos solo quedan él y su compañero. O sea, fíjate tú la carnicería que han tenido que presenciar y todo lo que han tenido que soportar, ¿no? Entonces, este chico, insisto, con 21 años, que estaba a punto de cumplirlos, fue capaz de marcar la diferencia en un momento dado y en un punto dado de todo el desembarco. Sí, sí. ¿Por qué he aludido tanto a la figura de este hombre bueno, que intenté recoger su pequeña biografía en el libro? Porque quiero que el lector promedio, que igual se está embarcando ya en estos temas, vea cómo un solo soldado puede marcar la diferencia en un momento dado. Es lo que normalmente cuando en el podcast, en el programa ya hermanado con vosotros, que es Héroes de Guerra 2.0, cuando Mm. hablamos de esos héroes de guerra, independientemente del bando en el que estés, ¿no? Pueden hacer una actuación heroica en un momento dado que puede proteger a muchos de sus camaradas, de sus compañeros, insisto, da igual en el ejército que esté, siempre va a haber héroes en todos los ejércitos. Sí, sí. Y en este momento, este tío, pues ha paralizado toda una primera oleada, una segunda oleada, vete a saber cuántas oleadas paralizó este tío junto con sus compañeros. Lo digo porque, a ver, hay gente, lo mismo, que viene algún iluminado y te dice, no, es que este tío se cargó a 2000 tíos, o se cargó el 80% de las bajas fue de este tío. Mira, este tío no estaba allí para saber lo que se iba mal. Ni a contarlos. Esto, a ver, que esta es una situación con mucha presión y esto no es un videojuego que te van puntuando los tíos que te cargas, no. Este tío allí hizo un trabajo en equipo junto con el resto y sí que es cierto que al tener la responsabilidad de manejar una MG42 y de saber manejarla bien, insisto, que nada que ver con otros compañeros que tuvo aquel día, causó unas bajas terroríficas y sí que es cierto bueno, que pudo llevarse por delante a cientos de soldados enemigos, heridos, muertos, vete a saber. Henrik Severloch es algo que
comenta a lo largo de su vida y sobre todo en las etapas finales. De hecho, hay alguna imagen que te he mandado que se le ve abrazándose a un Silva, veterano ¿no? americano, a un norteamericano, Silva se ¿vale? llama el hombre. Sí, sí, le tengo la foto justo aquí. Espera, que Sí. se me quitó. Pues tenemos una foto de años después de la Segunda Guerra Mundial, después del día D, y se le ve pues, paseando por el cementerio norteamericano, también había visitado el alemán, etcétera, y se ve abrazándose con otra persona mayor. Pues bueno, ese fue otro soldado norteamericano que desembarcó en su sector y que sobrevivió, y se dice pronto, a 3 balazos. Se Ujú. dice pronto. Y alguno de MG, seguro. Pues alguno igual, se lo regaló el amigo Severlo, vete a saber. Bueno, pues este hombre, toda su vida, llevó a rastras, ese día, el día D. Lo llevó a rastras. De hecho, lo comentaba, ¿no? Que se despertaba con pesadillas, que sufrió tanto bueno, que muchas veces no podía ni conciliar el sueño, que se levantaba empapado en sudor, pues por todo Sí. lo que tuvo que hacer aquel día. Pero bueno, eh, esto es lo que hemos dicho en este programa otras veces, ¿no? Que tú eres un soldado y tienes que cumplir con tu deber y si ese día te toca llevarte a 300 por delante, pues te les has tenido que Claro, llevar. no, la única opción es rendirte, todos rendidos el primer momento Exacto, y así no matas a nadie. Pero claro, exacto. el problema Pero es que en la guerra o matas o te matan, salvo que te rindas efectivamente. rápidamente, ¿no? Es decir, Y este tío estaba en uno de los peores puntos de todo de todo el plano de los norteamericanos, que es en esa confluencia de los sectores. O claro, sea, y esto hay que recordar que en este desembarco, si no recuerdo mal, el Domaja fue un error. No iban a ir ahí. ujú. Sí, Se claro, porque, confundieron en la estos deriva de la primera lancha, ¿no? claro, hay que tener en cuenta que, a ver, que estos tíos que iban ahí manejando esas lanchas de desembarco, pues no contaban con una orientación desde la costa que les diga, oye, tú aquí, paf. No es Mm. como, por ejemplo, lo que sí que ocurrió con los paracaidistas, con los Pathfinders, que eran los primeros que saltaban, ¿no? Que más o menos caían en puntos de referencia Bueno, y más o desde ahí menos, iban sí. mandando luces, ¿vale? O señales de radio para guiar a los aviones, ¿no? Mm. Los míticos Pathfinders, que para mí es uno de los soldados del día D que más importancia tiene, ¿no? Que fueron capaces de guiar con mayor o menor éxito, pero bueno, con cierto acierto en las Mm. posteriores oleadas de paracaidistas. Pues aquí tenemos a otro soldado que marca la diferencia en un momento dado y en un punto de los más peligrosos en ese momento para las defensas alemanas. Insisto, otros defensores harían a lo mejor un papel todavía más importante, menor, pero lo que sí que es cierto que esta es una biografía que merece la pena rescatar por eso, ¿no? Porque es un chaval de 20 años, un granjero que se ve envuelto en una guerra. Lo mismo que en el otro bando, hubo gente de toda clase, de toda condición, que hizo auténticas heroicidades para intentar proteger a sus camaradas y Mm. para cumplir sus objetivos, ¿no? Que esto es algo que por suerte ha quedado plasmado en libros de historia. Sí. De hecho, así un poquito por poner colofón a este punto de vista igual más personal, más humano, sí que tenemos por ahí alguna otra imagen, por ejemplo, de Michael Bittman Vale. subido en un carro de combate. Aquí el caso de este hombre ya no es defensor de la playa como tal, sino ya de los Correcto. contraataques posteriores. Correcto. ¿Por qué no hemos citado? Lo digo porque muchas veces la gente cuando hablamos del día D siempre dice, "Joder, que no habéis hablado de las fuerzas acorazadas y todo esto". Bueno, estamos hablando del muro atlántico, que es la fuerza estática, ¿no? Esas edificaciones. Pero bueno, sí que es cierto que Rommel de alguna forma pues tuvo que batallar mucho con Rundstedt y con el propio Hitler para decir, bueno, ¿qué pasa con mis queridas fuerzas acorazadas, ¿no? Bueno, pues él tuvo que luchar mucho para que los carros de combate no quedaran tan lejos como en un principio se pudieron haber planeado localizar, ¿no? Sino que más adelante, pues no sé cómo decirte, tuvo que negociar y decir, pues bueno, hay que ponerlo aquí en una posición intermedia, ¿de Mm. acuerdo? Es decir, bueno, pues ni para ti ni para mí, ni para Rooster ni para Rommel. En este caso, pues Rommel sí que consiguió de alguna forma que sus amados Panzers, que sus carros de combate estuviesen lo más cerca posible de las playas. Tienes un Tiger por ahí sonando. Mira, tengo a Udo, que es mi... Mira, no sé si enseñar la pantalla, no sé qué hacer con él. Bueno, tengo 2 gatos en casa, creo que ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Bueno, pues tengo uno, que es un Panther, un Pantera, Ujú. Panther con TH,
y que a estas horas de la noche, normalmente a las 11:30 de la noche, le da por coger una manta, una prenda de ropa y lo arrastra por toda la casa. Es su rito. No, eso es una presa, está llevando una presa de un lado para Está otro. Son llevando los instintos. ojo, y lo mismo que cuando un gato te caza en la calle algo y como símbolo de agradecimiento, de respeto, no me digas, la gente conoce más de gatos que yo, pues dice que es como un regalo y te trae, pues yo Sí, que te sé, un lo ponen a pájaro los que han pies cazado. al macho alfa. Exacto, te dice: "Toma, tú Bueno, que eres obsequiada". perdonad por el macho alfa, pero bueno, es que es macho. Bueno, pues aquí Tradicionalmente alfa. no me digas cómo, pero ha arrancado una toalla del del baño y me la ha traído aquí. Pues no sé. Está manteniendo al jefe ¿Sabes qué pasa? Que el tío es muy listo. Como ahora ya a estas horas ya refrescan Burgos, ha dicho: "Toma, que te veo ahí en pantalón corto y en camiseta, toma una mantita para que te tapes". Sí, sí, sí. No, esto ya sería la bomba, Sí. Bueno, pues salvando la broma con el pequeño panther que tengo aquí en casa, o el tiger. Bueno, este es más el tiger, que luego tengo uno negro que sí que es ese sí que es un panther, Bueno, de tenéis verdad. ahí todas las divisiones Panzer de nueva Sí. generación. Tengo 2, sí señor. Pues en este caso, volviendo a Bitman, a ver, es otra de esas personalidades que, bueno, que vamos, de sobra brilla con luz propia por los libros de historia, ¿no? En las páginas de los libros de historia. Pero es otro tipo de esos soldados móviles, vamos a decir así, que están en un punto de reunión, en un punto de retaguardia, que tienen que acudir al frente cuando las cosas se ponen verdaderamente difíciles. Yo creo que esto da para otro programa, Sí, pero sí, sí. no quisiera pasar el día sin decir que los carros de combate alemanes pudieron haber jugado un papel más importante el día D, como esa defensa móvil complementaria al muro atlántico. Pues es muy difícil que hubiesen logrado alguna defensa de entidad, básicamente porque si los carros de combate hubiesen estado mm, ubicados, posicionados, concentrados muy cerca de la línea del frente, Se los literalmente cepillaba los la aviación se barcos. los hubiera fundido. No, los barcos se los hubiesen cepillado. De hecho, el Mm, contraataque que hubo de este Caem, sí, que hubo, no eran tropas digamos, de este tipo, sino una unidad motorizada con algún sí, blindado y eso, se acercaron a la playa. Pero tuvieron que marchar al poco o alejarse un poco por el tema de los barcos. Claro, es que correcto, mandas correcto. ahí Es que 5 destructores navales con los cañones navales y claro, claro, nada. claro. Imagínate piezas navales, insisto, en los barcos de 150 milímetros para arriba. Es que lo revientan literalmente todo. De hecho, hay fotos de los días posteriores al día D, cuando se están desplazando estas unidades hacia el frente, que tú ves carros de combate, los Pantera, los Tiger, que están dados la vuelta. Se han reventado literalmente porque les han pillado en plena aproximación y una alfombra de bombas literalmente arrasado con todo. Y estos carros de combate de varias decenas de toneladas les han volteado y están como Sí. tortugas panza arriba. O sea, imagínate si tienes todo eso concentrado en la primera línea del frente. ¿Qué te queda para combatir? ¿Un tercio, un cuarto de esa unidad? No, no, sí, sí. A ver, la idea de pararos en la playa era importante, pero al Mm, final, bueno, también la opción, los detuvieron bastante tiempo, digamos, en la sí, zona de la bolsa de Falés y claro, claro, Caen y claro. todo eso. Pues. Claro, hay que pensar que luego, bueno, Caen tardó casi un rebasado. mes en caer, ¿no? Si no recuerdo mal, sí. Claro, claro, y porque tienes ahí unas tropas de entidad. O sea, es que estamos hablando de que acuden al frente ya unidades como las Hitlerjugend o otras divisiones Panzer, o otras unidades de infantería ya más expertas en hacer la guerra. Ojo, no el 100%, porque todo esto importante está en el frente ruso. Ujú. Cuidado, esto Mira, hay que alguna unidad, recordarlo. no, lo que se hacía era traer unidades a Francia y a otros A territorios para reconstituirse descansar. y a descansar. Cuando, Exacto. bueno, en el momento en el que todavía se podía descansar. Sí. Sí, 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 sí. Es que fíjate tú la curiosidad, claro, que de todo lo que no está en el frente ruso, pues bueno, se tiene que, pues de alguna forma lo que dices, a tomar el relevo, a descansar, a reconstituirse, a reorganizar la división, a darle nuevos carros de combate, nuevos elementos blindados, etcétera, etcétera, ¿no? El mejor Pero sitio claro, para descansar fue Bretaña, que estuvieron ahí mucho tiempo. De hecho, la guerra avanzó y ellos siguieron allí. sí, sí, sí. Sí, claro, claro, porque muchas de estas unidades, bueno, también pasaba con el tema de la aviación, ¿no? Que se adiestraban en aeródromos o en campos de entrenamiento muy, muy adentro ya en Francia, ¿no? Entonces, bueno, pues la guerra avanza y algunos los pillan bragas allí literalmente porque los rebasan, ¿no? Bueno, de hecho, por ir ya concluyendo un poco el programa de hoy, antes de dar esos datos estadísticos que comentaba al principio,
fíjate también, pues lo mismo que Severloch en el día D, también en estas fuerzas móviles que fueron acudiendo al rescate de estas divisiones estáticas, pues bueno, tenemos ahí gente como Widman, como otra serie de carristas que tal vez no han pasado a los libros de historia tal vez con esa luz que merecían, ¿no? De protagonismo. Muchos de ellos en manifiesta inferioridad, es que la superioridad enemiga es que era insultante, o sea, es que el cielo estaba copado por aviones enemigos. Los carros de combate, que cuando ya en los días posteriores al día D ya van aterrizando o tomando tierra en las playas, mejor dicho, y van adentrándose hacia el interior, la superioridad es que es insultante. O sea, es que muchos de estos carristas estaban condenados a desplazarse por la noche, a hacer la guerra de guerrillas por la mañana, tapándose por aquí, por allá, camuflándose como podían, y ahí están las pruebas documentales de época de que muchas de estas unidades pues quedan arrasadas casi antes de llegar al lugar donde entablan combate con el enemigo. Pero fijaros que cuando entablan combate con el enemigo, muchas de esas tripulaciones son veteranas del Frente del Este y se están enfrentando a gente que a lo mejor algunos de ellos ni han hecho la guerra todavía, ¿no? No, no, Entonces, por eso, muchos de los Sherman llegaban allí como Pedro por su casa. correcto. Entonces, bueno, pues como les pasó a los norteamericanos en muchas batallas, ¿no? A lo largo de la Segunda Guerra Mundial, que pensaban bueno, que iban a llegar allí con su superioridad numérica, etcétera, y bueno, luego se encontraban con unas defensas que decían, coño, cuidado que aquí esta gente es un rival más importante, ¿no? Entonces, pues por hacer una pequeña valoración así de esas defensas, pues bueno, decir que el muro atlántico, pues bueno, esa finalidad que puede tener de contención, pues bueno, como hemos podido ver en el caso de Normandía, tal vez en otros sectores del muro y en otras circunstancias, pues igual pudiese haber sido más efectiva, pero está claro que aquí cuando hay una línea defensiva tan amplia por defender, que se han Es imposible. despilfarrado tantos recursos, no tiene, hemos visto que no tiene mucha Hombre, si capacidad, pero eso sí. Alemania no tuviese ninguna tropa en Rusia, Ujú, sí, exacto. puedes Igual, poner hay divisiones y no se igual, mueven el tato, ¿no? Pero igual. con el ejército, el 80% a lo mejor de las unidades de combate en el frente Ujú. ruso oriental, pues Claro. Claro, y luego imagínate que tú esas divisiones estáticas que tienes ahí, si hubiesen contado con más veteranos de guerra entre sus filas, tú imagínate que en cada sección, que en cada compañía, pues tienes un 20%, un 30% de tíos como Severloch, que sabe lo que es el frente. Y ojo, que Severloch no estuvo mucho tiempo en el frente ruso, ¿eh? Que estuvo muy poquito, pero lo poco que estuvo, aquello era un curso avanzado de hacer la guerra. Entonces, eh, imagínate si hubiese tenido, ¿no?, unas defensas de mayor entidad a nivel humano. Pues, insisto, esto es divagaciones y cada uno tiene su opinión, ¿no? Pero bueno, seguro que les hubiese costado un poquito más. De hecho, fíjate que ya cuando los aliados han desembarcado, ya han establecido esas cabezas de puente, etcétera, etcétera, van descubriendo sitios como Point Duoc, que dicen, anda, pues sí, aquí se supone que había una cantidad de cañones de también unos artillería, postes de madera y la batería pues, para atrás. pues otra operación de engaño, etcétera, etcétera, ¿no? Como os comentaba antes, ¿no? O, por ejemplo, los paracaidistas de la 101, ¿no? Cuando se ponen bueno, el archiconocido caso de Winters, perdón, que me sale ya el alemán. Winters va por esa sucesión de trincheras que tienen los alemanes y empiezan a destrozar un cañón tras otro porque saben que desde ahí están batiendo las playas, ¿no? Pues bueno, ese tipo también de ataques por sorpresa a cargo de paracaidistas, pues también minaron mucho esas defensas estáticas que también estaban participando con esa primera línea. Entonces, bueno, tenemos ahí un problema con esas defensas que están ya un poquito lejos de la primera línea, que muchas veces, pues bueno, sus ocupantes pues eran eso, meras tropas de ocupación. No voy a decir, ojo, tropas de saldo, de segunda división o tercera, pero bueno, sí unas división de otra entidad que lógicamente, pues bueno, que si hubiesen sido tal vez un poquito más duchas en el saber hacer la guerra, pues bueno, seguramente a los americanos y a los resto de aliados les hubiese costado mucho más tomar las playas Hombre, yo y creo adentrarse. que, Dani, te interrumpo, pero yo creo que con el fuego artillero que tenían los americanos y eso, al final, Sí. el que estaba en primera línea de batalla, sobrevivir o no, más que un Mm. elemento de veteranía, fue suerte. Suerte, correcto, sí, sí. En la Y de hecho, guerra el bueno, factor suerte es fundamental. es esencial, Por muy exacto. buen De hecho, soldado que seas, en una cortina artillera no entra en mm, juego la veteranía.
Exacto, exacto. Lo único que te puede salvar ahí es eso, el factor suerte combinado con el factor tablas que digas, mira, de meterme entre este y este otro sitio, pues elijo este que sé que es más sólido. Ujú. Poco Eso sí. más, poco más. Pero bueno, también hay que contar que las defensas de primera línea de Normandía, pues muchas veces no fueron tan eficazmente bombardeadas como, por ejemplo, sí pudieron ser en otros sectores, porque bueno, pues muchas veces, dada la mala visibilidad, la orientación de las tripulaciones, pues bombardearon muchos metros más allá de la primera línea, ¿no? Ujú. Entonces los destrozos pues no fueron de mayor entidad, pues por eso, ¿no? Por estas eventualidades. Pero fíjate, Francisco, que para que veamos un poco la dificultad que tiene todo el conjunto de los aliados en llegar hasta Alemania. Desde el 6 de junio, que desembarcan en las playas de Normandía, hasta que llegan a Quisgrán, tardan del 6 de junio hasta que termina, digamos, la campaña, el 30 de agosto, tardan todos esos meses y luego falta la batalla por Aquisgrán. Sí, Cuidado. sí. Tardan, pues, si echamos cuentas, junio, agosto, septiembre, o sea, perdón, junio, julio, agosto, métete en septiembre, octubre, casi 5 meses en pisar Alemania. ¿Qué ha hecho el Ejército Rojo mientras tanto? Pues en junio, los pocos días que quedaban, ¿no? Del 22 de junio, que nos falta un minuto, por cierto, para el aniversario de la Operación Bagration. Ah, pues vea. Junio, Mañana muevo el programa de Bagarte. sí señor. Pues tenemos esos pocos días de junio. Vamos a despreciarles. Julio y agosto, en 2 meses, han llegado desde las líneas del frente que tenían bastante metiditas algunas de ellas dentro de la Unión Soviética, llegan hasta las puertas de Varsovia, llegan hasta Bulgaria, llegan hasta Ujú. tal, 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 en 2 meses. Ah, sí, Ahí lo sí. dejo. Sí, El sí. año 44 para mí es el que ya, vamos, termina por definir al Ejército Rojo como la auténtica pisonadora que es en Ujú. ese año. O sea, eso ya es imparable. O sea, por ver, para que veáis algunas estadísticas, insisto, que podéis buscar muchísimo más información por vuestra cuenta, pero es de la poca información que insisto, que me suenan muchos datos de memoria, pero bueno, les he traído aquí y ya sabes, Francisco, que siempre hablo de memoria, que Sí, todo sí, esto sí. va sobre la Eso. marcha, pero es para que la gente lo vea un poquito, ¿no? Hemos dicho el día D y con los sucesivos días los aliados plantan en el campo de batalla 1,5 millones, que esto va ascendiendo, ¿no? Pero el día D son 156.000. 2,3 millones el Ejército Rojo al inicio de la Operación Bagration. Carros de combate. El día 1 de la Operación Bagration, los soviéticos más de 3.000. Se calcula que unos 3.500. Ujú. Algunas fuentes que lo elevan a 4.000. Carros de combate. Cañones de asalto, casi 2.000. 1.500 a 2.000. Una auténtica salvajada. Por su parte, los aliados en Normandía, pues al principio, lógicamente, cero, o sea, salvo los 4 que desembarcan con las primeras, segundas, sucesivas oleadas, pues bueno, poca cantidad, todos los refuerzos, lógicamente, van llegando con posterioridad. Artillería, soviéticos, alrededor de 25.000 piezas, Ujú. que se dice pronto, Sí, sí. se dice pronto. Al Por estilo su parte, soviético de toda la vida. de toda la vida, acumular, acumular, acumular y soltar, a ver qué pasa, ¿no? Pues esto eso es lo que hubo. Artillería, sobre todo piezas de corte naval, sobre todo porque son las que utilizan el día de los aliados, entre 6 y 7.000. O sea, fijaros, ¿no? La gran Ujú. diferencia. Aviones, eso sí, aquí Aquí los ganan los estadounidenses. ganan por goleada, ¿no? Los aliados casi duplican, ¿no? 11.000 aviones. Di que tienen muchísimas bases al sur de Inglaterra que facilitó enormemente la labor, ¿no? Bueno, Los pero no vas a soviéticos. dar un dato porque gana absolutamente Estados Unidos y Gran Bretaña, que es en Ujú. el número de barcos. Correcto, a eso iba. En barcos, miles. O sea, yo Sí. no he sido capaz de contabilizar todo lo. O sea, y lo hablaba el otro día fuera de micrófono con José Antonio, a José Antonio Márquez. eh, no sé cuántos miles. O sea, es que todo tipo de embarcaciones, desde lanchas, desembarco, destructores, o sea, todo lo que os queréis imaginar. O sea, submarinos, todo lo que queráis. ¿Vale? Bajas, número de bajas. Los soviéticos en toda la operación Bagration de 350.000 para arriba. Muertos, heridos, desaparecidos, tal. Aliados, un poco más de 200.000. Ahí queda, ¿eh? Con toda Mm. esa superioridad aérea que tenían, etc, etc, etc. Y ojo, que no se están enfrentando a las mejores divisiones de la Wehrmacht. Importante, ¿eh? También decir esto. Bajas civiles, importante. Se calcula que este sí que hablo de dato de memoria, entre 20, 25.000, hasta otros autores que lo elevan a 40.000 aprox,
son los muertos franceses civiles que fallecen durante la campaña de liberación de Normandía, que se dice Hay pronto. pueblos destruidos completamente. Hay uno que todavía está en ruinas Correcto, en zona de correcto, Normandía, que no correcto. fui, pero Sobrecoge. Caen está literalmente destrozada. Caen lo tuvieron que hacer de cero, Sí, casi, sí. casi. Así tengo Claro. una foto que hice allí, creo que la tengo, Sí, me parece. sí, sí, sí. Caen lo tuvieron que hacer de cero, o sea, prácticamente. Bueno, y ya muertos civiles entre soviéticos, pues bueno, todo lo que fue bajo el rodillo soviético, sin determinar. O sea, si esto fue lo de Normandía, imagínate lo del este. O sea, Sí, sí. estaríamos hablando de multiplicar por n veces. O sea, a saber. A saber. Pues bueno, este es un poco también los datos estadísticos que me gustaría citar un poquito. Insisto que, bueno, cualquiera que me los pueda pedir por las redes sociales sin ningún problema, pero bueno, me interesa más que la gente compare, que vea. Lo digo porque, a ver, ahora hay llegó el día D hace, pues bueno, hace varias semanas y bueno, parece como que en las redes sociales hubo cierto debate, ¿no? Entre que si el frente ruso, el día D, a ver, cada batalla tuvo su importancia o cada operación tuvo su importancia en el escenario en el que le tocó desarrollarse. O sea, esto Ujú. es así. No, Ahora, incluso son, digamos, uno compenetra al otro. Es decir, claro, son operaciones el hecho de complementarias. que Stalin estuviese obsesionado con la apertura del nuevo frente Ujú. europeo, es decir, el tercer frente, ¿no? Porque ya estaba Sí, abierto otro en Italia. estaba el italiano, eso Claro, es. claro. Es porque necesitaba una válvula de escape y Ujú. también los que defienden la victoria absoluta rusa, ¿no? O soviética Eso es, en la eso es, Segunda eso Guerra es. Mundial olvidan toda la ayuda que Estados Unidos le dio en armas. Es decir, muchos de esos Exacto, tanques que exacto. estamos hablando y sobre Ujú. todo los aviones eran de fabricación americana, los que usó en Exacto. Bagration. O sea que, bueno, Claro. Claro, a ver, son aliados por algo, o sea, se sí, sí. compensan unos con otros, ¿no? A ver, está claro Eran que, extraños compañeros de habitación. son efectivamente extraños e incluso incompatibles Sí, sí. compañeros de habitación. Pato lo Pero sí, tenía sí. claro. Patton, sí, sí, bueno, de hecho al final de la guerra Sí, sí. lo dijo, que tal vez hubiesen estado combatiendo contra el enemigo equivocado y mira, al poco pues le pasó lo que le pasó, supuestamente, lo digo entre Oye, comillas. el coche se le fue. Tengo una miniatura del coche, muy Sí, bonita. sí, cierto, pues el coche parece que le patinó algo por ahí. Sí, sí. Bueno, pues por ir concluyendo un poquito la exposición de hoy, la charla, como siempre, entre amigos de hoy, pues bueno, que cada uno compare un poco lo que fue la operación, pues toda la campaña en Normandía, la operación Bagration, que lo vea como dos historias complementarias, lógicamente, pero a ver, lógicamente el Ejército Rojo pone la sangre, pone los muertos en las Ujú. estadísticas, los Estados Unidos, los aliados, digamos que la financiación, entre comillas, la tecnología, los recursos, etcétera, etcétera, pero bueno, todo es complementario, por eso son aliados, ¿no? Pero bueno, que cada uno compare y que extraiga sus conclusiones. Así a modo de despedida, como hemos comentado con unas palabras de Severloch, el propio Severloch, por cerrar también con él, a mí me gustaría eh, dejar varias preguntas que él dejó por Déjalas para el escrito. final, Venga, porque tengo que perfecto. hacerte unas preguntas que hace la gente, entonces déjalas para el Pues, final. pues venga, muy brevemente, que mañana sabes que Vale, tengo justo, no, madrugón. yo también, que esta semana tengo muchos programas. La primera de todas es porque, sabiendo que Rommel, ¿no? Se iba de cumpleaños de su mujer siempre, el día Sí, 7, parece que decidieron el día a propósito para atacar. Bueno, realmente hubo un retraso en el día, no fue el 6, sí. iba a ser el 4 o el 3 incluso. Claro, Eh, desde comienzos de junio, pensad que todos los ejércitos tenían un servicio meteorológico, ¿vale? Entonces, necesitaban una información que fuese propicia, ¿vale? Entonces, yo, por todo lo que he podido investigar hasta la fecha, sí que es cierto que bueno, Eisenhower, que es el que tenía el mayor peso en la decisión final, estuvo recibiendo informes contradictorios, no tenía la tecnología que tenemos hoy, pensad que estamos en los años 40. mm, Em, Eisenhower tiene que tomar una decisión prácticamente de hoy para mañana con la información disponible. Aquí no hay más Ahí estaban los de discusión. Groenlandia, en Islandia, mirando todo el rato los globitos que Correcto, estaban mandando para arriba. De hecho, correcto. tengo un programa sobre estaciones, un artículo en el blog, Ujú, estaciones meteorológicas nazis cierto, en el Polo Norte, que cierto. algún día a lo mejor, bueno, es de Saúl, que consiguió un texto y lo tradujo. Y Ujú, es muy interesante porque eso estaban funcionando todo tren. Es decir, claro, claro, claro. Es que pensad que esta gente te daba unas previsiones pues con el alcance que daban en aquella época, que es que aquí hoy en día, pues con toda la tecnología, pues te dan informe con plena exactitud a una semana vista y a un mes vista, si me apuras. O sea, que es
una pasada de tecnología, pero en aquella época a Eisenhower le dicen, pues igual el día 3 tenemos una ventana en la climatología que permite pasar el canal con mareas Sí. favorables, etc., ¿no? O sea, que no lo hicieron por Eh, el cumpleaños de la mujer, tranquilos. no, nada, eso es un mito de estos que va Sí, sí. autoalimentándose, no. No, a ver, a Eisenhower le presentan una serie de fechas, y lo que sí que es cierto es que el día 5, pues bueno, el día 4, el día 5 lo tienen que ir posponiendo y ya tiene una presión terrible, Y porque tiene Bagration ahí. también se pospone unos días, bastantes. A ver, y yo, mira lo que te voy a decir, que Bagration se llega a posponer para que sea un día simbólico, para que Mm. coincida con la Operación Barbarroja, en el tiempo. O sea, Sí, 3 sí, años sí. después, ahora os la devolvemos, ¿no? O sea, conociendo un poco la mentalidad soviética, yo estoy seguro de que de que jugaron también con eso, ¿no? Pero a Eisenhower, al tío, pues ya te digo, es que le condicionó ese factor y, bueno, le aseguraron una ventana de tiempo muy pequeña, en una franja de un día prácticamente para otro, que fue el 6 de junio, y que no se iba a volver a repetir, fíjate lo que dicen las crónicas de entonces, prácticamente hasta julio. O sea, tenían que hacerlo sí o sí aquel Sí, día, sí. no quedó más remedio. Y luego también hay gente muy conspiranoica que bueno, o bueno, conspiranoica, o yo qué sé, o que le gusta el simbolismo, ¿no? Que dice que fue a la hora 6 de la mañana del día 6 del mes 6, 666. A ver, ya que estamos al día de julio, pues bueno, lo hacemos todo así. Sobre todo a las 6 Sí, horas, ¿no? correcto, importante, Esa era que más fácil de triangular. hay que madrugar. Venga, rápido, a las 6. Pues nada, otra más. Es para ti la pregunta. ¿Había una compañía de soldados de color que se dedicaban a enterrar a los caídos? Bueno, sí, y Uf, de color porque, a ver, hacían eso y más cosas que, digamos, de mano de obra, ¿no? Incluso sí, sí, a operaciones ver, de los camioneros que llevaban todas las tropas a todos los alimentos y tal, eran de origen. sí, la red Cannonball Sí, sí. Express o algo así le llaman, Mm. sí. A ver, soldados de color, tú piensas que estamos en la Segunda Guerra Mundial, que estamos en los años 40 y que ha habido un racismo terrible en Estados Unidos hasta bien entrados los 70 y más puras, ¿no? O Y que el sea, que cine actual puede cambiar el cine, pero no puede cambiar la historia. Es decir, correcto, o sea, no tú puedes había cambiar soldados afroamericanos en la 101 de la transportada. Lo digo porque hay efectivamente, películas que los muestran. efectivamente, y tú puedes poner a Julio César también de color Efectivamente, pero porque por no la cuota era, de no lo pantalla. era. Que, a Pero ver, bueno, son quitando cosas. eso, es verdad que había Sí, unidades segregadas y hacían sí, labores, algún caso militares, como los Búfalo, ¿no? sí, Y tal, pero sí, realmente muchos claro. eran en mano de obra, digamos, Mm. pionera, o sea, mano Claro, dura. tú piensas que muchos de estos soldados, lógicamente, pues por el tema de la oficialidad de la época, la mentalidad, pues, a ver, ¿cómo me voy a poner yo aquí a combatir con un soldado de color? O sea, es algo que, bueno, pues lo mismo que en la Primera Guerra Mundial, los oficiales británicos, bueno, tú ves, por ejemplo, películas como 1917 y yo entiendo que hay que cubrir una cuota de pantalla, pero que es que eso, no sé cómo decirte, es que te tienes que quitar el chip de historiador o de De investigador, todo, sí, como sí, quieras sí. llamar, porque dices, bueno, ¿qué hace un británico blanquito compartiendo un camión con un pakistaní, con un hindú o con lo que tú quieras? O sea, es que Sí, no, porque no no. iban en el mismo regimiento ni en la misma división. Ahí está, que el blanco era el que mandaba y el Sí, resto sí. obedecía, ¿no? Pues bueno, pues aquí en la Segunda Guerra Mundial sí que es cierto que hubo compañías o unidades de diferente magnitud que se dedicaron a hacer trabajos accesorios, sobre todo porque como que el privilegio de combatir era para los blancos, ¿no? Y esa es la mentalidad, y esto es así, o sea, es que esto no me lo invento yo, Daniel Ortega, ¿no? Esto es así y es algo que está muy en la cultura popular. De hecho, cualquiera que tengamos algún amigo trabajando en Estados Unidos, que ya lleve residiendo un tiempo allí o que sea autóctono, como tengo yo algún caso, y que te cuente en la película cómo están los estados del norte y los estados del sur. O sea, todavía sigue habiendo ahí una diferenciación moral, mental, de mentalidad, de lo que tú quieras, y en la Segunda Guerra Mundial hubo gente pues, que se dedicaba al transporte, gente que se dedicaba a hacer trabajos secundarios de todos los catálogos, de todo el catálogo, o sea, todo lo Sí. que os podéis imaginar. Hubo alguna unidad, por ejemplo, de carristas, si hubo alguno tal, pero no, eso no hace que estuviesen en la misma unidad mezclados, que es lo que hace el cine actual. No, Correcto, eso no. Estaban cada correcto, uno correcto, en su. correcto, Pues correcto. yo creo que podemos ir acabando. Hay una frase muy buena que la repito, está aquí entrecomillada porque me suena. No sé de quién fue, pero los estadounidenses nos ganaron porque nos aplastaron con una montaña de suministros. Eso me suena mucho y nuestro Ujú, amigo Víctor Tarradellas, con el que hicimos un programa magnífico, que os invito a escuchar, sobre la ujú. logística, que lo titulé La logística de la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué nos pasó? Que a las 2 horas y media, 3, solo íbamos hablando de la alemana y dije yo, no. Ujú. No, mira, yo ya no puedo más. Lo dejamos para otro programa que vamos a hacer sobre la estadounidense. Que nos vamos a meter con Normandía y su logística. Pero será Perfecto. ya para otoño. O sea.
Perfecto. Bueno, y si habéis visto, estimados oyentes y videntes, si alguien ha brillado con luz propia, por su ausencia es la Luftwaffe. Como bien comenta por Ahí aquí está. Juan Carlos, lógicamente hicieron una pequeña pasada, una pequeña aparición estelar, nunca mejor dicho, dos únicos pilotos de la Luftwaffe. Sí, se ve muy bien la película El día más largo, esa es. Tal cual, tal cual, tal cual. Además, uno de ellos, por cierto, todo un auténtico héroe de guerra, que bueno, de él hablamos hace no mucho, José Antonio y yo, en Héroes de Guerra 2.0, de estas biografías que Mm. dices, madre mía, un tío que es que se va a jugar el pellejo contra toda esa superioridad aérea que había aquel día pues va el tío y aparece allí con otro compañero a hacer esa pasada y largarse de allí, ¿no? Porque no Sí, sí. tiene ningún sentido estar allí. Muy bien, pues Francisco, yo si quieres, no sé si alguna pregunta más, pero sí me No, gustaría pregunta cerrar. como tal, no. Sí. Estoy viendo si hay alguien que esté en el Twitter que quiera preguntar, pero los que están, no, nadie pidió la voz, o sea que Ujú. por Muy ahora voy a bien. dejarles un minuto. Di lo que querías decir Muy bien, del pues así a modo, protagonista de esta historia. pues a modo de conclusión, así sí que me gustaría dejaros unas palabras de Severloch, que son unas pequeñas, es una pequeña reflexión que él hace, ¿no? Que la verdad que también cuando lo leí, pues prácticamente tendría su edad, porque yo de estos temas de la Segunda Guerra Mundial llevo desde muy jovencito leyendo, y cuando me cayó un texto de este hombre, tendría, pues eso, sus 20, 21 años, como él tuvo en el día de... Y él, en el escrito, deja la siguiente frase, dice, ¿saldría vivo de allí? Yo no quería estar en la guerra. Yo no quería estar en Francia. Yo no quería estar disparando con una ametralladora a chavales de mi edad. Mm, Creo que habla por sí solo, ¿no? Y ya luego, está. pues bueno, ha pasado la historia como la bestia de Omaha. No, no, es que si no hubiese disparado, a lo mejor no estábamos hablando de él. O sea, hubiese muerto, Efectivamente. ¿no? O estuviésemos hablando pues, de un cadáver más Sí. de todos los que aportó el bando alemán aquel día de... Como dijo Patton, si no recuerdo mal, un héroe no es el que muere por su país, sino el que hace que otro muera por el suyo, ¿no? Pues básicamente Correcto. así. Pues Patton para la guerra yo creo que tenía un sentido de lo que es la guerra. Sí, Podía ser criticable en muchas cosas, pero bueno, la concepción de la guerra es correcta, es decir, eso sí, es la guerra. es así. Y lo demás son mártires más que héroes, ¿no? Un héroe, algo más que un mártir. Exacto. Pues, bueno, héroe, claro, que hay que tener en cuenta que héroe es un ejemplo. Básicamente es lo que podemos decir, es un ejemplo a seguir, ¿no? En la mitología Mm, griega y la Eso mitología es. clásica es un héroe a seguir. Y después cada cultura tiene sus héroes, ¿no? Y el héroe bélico no es un héroe por morir, sino por actos de sacrificio que puede ser morir o, bueno, o vivir Exacto. Sí, salvar la vida a de otros, un claro. solo compañero o la Sí. de cientos. Es así, es así. Pues, Ujú. Daniel, yo creo que vamos acabando porque ahí estamos todos cansados ya. Y yo quiero acortar los programas a 2 horas porque cuando grabo uno semanal, bien, cuando grabo 3 semanales, bien, pero cuando ya tengo 4, tengo que acabar y poner límite. Eso es. Pues Pues nada, Francisco, un placer como siempre estar por aquí y nada, desearte mucho ánimo para esta semana que está cargada, es está dura. cargada. Pues Sí, muchas gracias. La verdad, Dani, es un placer siempre hablar contigo. Te pasaré una agenda ahí para dentro de unos meses para volver a hablar algo juntos sobre la Segunda Guerra Mundial. Tenemos aquello de la batalla de Berlín que hicimos un programa y habíamos sí, dicho de hacer alguno más vinculado un poco a ese momento o piensa algún tema tú. Vamos ahí perfecto. dándole Pues vueltas. vamos pensando alguna cosilla por ahí que pueda sorprender y sobre todo, pues bueno, tratando la historia pues como hacemos siempre, ¿no? De forma distendida, amena, intentando ir a eso, a la perspectiva más humana y sobre todo, pues bueno, tendiendo la mano a los oyentes para que participen ellos mismos en sus propias investigaciones y que puedan ahondar y que saquen sus propias conclusiones, porque Mm. aquí quien nos habla, Daniel Ortega y Francisco al otro lado, pues bueno, tenemos nuestra percepción de la historia, pues de haber leído mucho sobre estos temas, de haber visitado los campos de batalla, pero no dejamos de ser una persona como vosotros, uno más. O sea, que nosotros también estamos aquí para aprender con los aportes que hacéis todos, que a cada cual más interesante. Y ojalá, pues bueno, pues con el paso del tiempo podamos seguir aprendiendo y participando en estas charlas que son Sí, sí, tan esperemos, amenas. Dani, esperemos que nos queden todavía 20 y pico años o 30 hasta que nos jubilemos, que nos jubilaremos con 90. Por tanto, seguiremos aquí Me estás acojonando, ¿eh? contando historias. Muy bien, Pues exacto. muchas gracias, Daniel, que es un placer estar contigo. Recomiendo a la gente que lea tus libros, en este caso Soldados, Hazañas y Batallas, que puse un enlace de compra en Amazon para que se hagan con él.
porque este libro a lo mejor ya no es fácil conseguir en librerías, porque este es de los primeros tuyos. Y después todos los demás, que también hay enlace en Amazon. No, no es que sea accionista de Amazon, prefiero que compréis en los libreros de vuestro barrio, pero Amazon tiene algo muy interesante para gente como yo, youtubers y similares, que es que nos da una comisión por cada compra que hagáis en Amazon, entrando a través de Ver un Artist. Es decir, yo tengo enlaces para comprar un libro, pero si compréis otra cosa, porque tenéis que comprar una batidora y lo queréis comprar por ahí o lo que queráis, lo podéis comprar a través de mis enlaces y nos ayudáis a mantener este proyecto y a seguir contando historias. Pues Dani, el que quiera que salga con este libro tuyo o los demás que ya puse nombre de muchos, entran por ahí y a navegar y a leer libros de Daniel Ortega, que seguro que os van a gustar. Libros o cómics, que es un libro pero en formato cómic. También tenemos algún cómic que bueno, con mi gran amigo Antonio Gil, que le saludo desde aquí, el gran ilustrador y dibujante español, que tenemos el placer de compartir proyectos y que bueno, ya hablamos en su día de Stalingrado, del cruce del Volhov, y que ya avanzó por aquí que estamos calentando motores porque estamos trabajando ya en un tercer proyecto juntos. Pues nada, eso significa otro programa. Pues muchas gracias, Dani. Muchas gracias a todos los oyentes. A los que están en Twitter, voy a ver si al final no voy a dejarles tampoco fuera de comunicación. Pues espero que todos estéis disfrutando y hasta la próxima historia hablada. Dani, hablamos al acabar. Voy a despedirme de los oyentes. Como siempre, recordaros que si os ha gustado esta historia hablada, darle a me gusta, que es el dedito así para arriba, o el corazón en iVoox, y compartir en vuestras redes sociales. Si comentáis, también me ayudáis a dar a conocer este programa y los demás historias. Y si sois nuevos en Ver un Artist, os pido el favor, ¿no? Que deis oportunidad a los programas antiguos. Cuando el canal empezó y éramos Dani, uno de los primeros programas que hicimos aquí en Ver un Artist en directo fue con él, éramos 4 amigos y los programas no los conoce nadie. Tirar hacia atrás en el histórico, que es bastante grande de Ver un Artist, tanto en podcast como en YouTube, y veréis joyas que por desgracia están siendo, bueno, pasadas por otros, ¿no? Es decir, otros nuevos que ve mucha gente, pero no hay tira hacia atrás. Pues si os gusta la historia, entrar en la historia de Ver un Artist en los programas y os vais yo creo que a enganchar más todavía a los amigos que vienen a contar historias a Ver un Artist. Pues muchas gracias a todos y ya sabéis, si os ha gustado esta historia hablada, podéis apoyarnos en iVoox, en YouTube o también en patreon.com. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Hola amigos de la historia militar, si os ha gustado este contenido, por favor apoyadnos en iVoox, YouTube o Patreon. Recordad que Ver un Artist es vuestro canal de historia militar y trabajamos para daros los mejores contenidos. Muchas gracias a todos y hasta la próxima historia hablada. Y no os olvidéis de dar a me gusta y compartir. Hola amigos de la historia.